solo dar la bienvenida a toda la audiencia, una tarde más de este Precision Medicine Forum, este programa de reumatología enfocada, ¿no? Que bueno, pues trata de profundizar en lo que es la patología reumática y bueno, pues intentar comprenderla un poquito mejor desde la perspectiva de la medicina de precisión, de la mano de gente muy experta. Hemos visto magníficas sesiones en estos 3 días previos, desde lo más general y ahora ya hasta lo más concreto, ¿no? Yo quería agradecer especialmente de nuevo al doctor Blanco y bueno, pues darle una bienvenida muy calurosa al doctor Rúa, antiguo compañero de fatigas cuando éramos muy jóvenes por aquí, por el norte, y también la enhorabuena por el magnífico trabajo que están haciendo con la cohorte RELESER. Ricardo, gracias. Bueno, pues empezamos la jornada de hoy, dedicada sobre todo a patología autoinmune mediada por linfocitos B. La primera será sobre el tema de lupus eritematoso y síndrome antifosfolípido, y posteriormente será el síndrome de Sjögren del doctor José Luis Andreu de Puerta Hierro. Para mí es un honor presentar a Íñigo Rúa. Fue compañero mío en este hospital y posteriormente se ha dedicado en su trayectoria profesional sobre todo a la patología sistémica, ¿verdad? Dentro de la patología autoinmune y muy especialmente a lo que es el lupus eritematoso sistémico. Y entre sus múltiples actividades o logros está el tener un registro, como estábamos comentando, que es el registro RELESER, que probablemente sea uno de los registros más importantes que hay sobre esta enfermedad. El tema del que nos tiene que hablar no es del registro realmente, sino que nos tiene que hablar sobre la investigación clínica en lupus, especialmente centrada más en determinados fármacos y en el síndrome antifosfolípido, tanto los logros que llevamos de momento como los distintos retos que tenemos que abordar. Pues cuando quieras, Íñigo. Bueno, muchas gracias a los dos por las amables palabras y por haber contado conmigo para este curso tan interesante y por haberme asignado una charla de investigación clínica en lupus y síndrome antifosfolípido, particularmente lupus, pues que es un área que, como ha dicho Ricardo, me fascina, ¿no? A la que he dedicado bastante tiempo. Estos son mis conflictos de interés. No sé si se me oye bien, si me podéis confirmar. Bien, vale. Bueno, vamos a hablar un poquito antes que nada de lupus. Lo primero, cuando nos planteamos investigar sobre lupus, tenemos que ponernos de acuerdo qué entendemos realmente por lupus, ¿no? Y aquí se han producido avances en la investigación clínica recientes. En concreto, pues voy a hablar un poquito de los criterios ACR, EULAR-ACR, que ustedes pues seguro que ya conocen. Los criterios que hemos usado muchos años, los del American College of Rheumatology, son criterios de clasificación poco sensibles. Estos hemos estado durante años pues repitiéndonos las limitaciones de estos criterios, particularmente en las fases iniciales. Hay una sobrerepresentación de manifestaciones cutáneas, hay redundancias, no son ponderados, no capturan una enfermedad monoorgánica, en fin, muchos defectos que el grupo SLIC pues, decidió intentar soslayar desarrollando una propuesta que son los criterios del grupo SLIC en 2012. Estos criterios pues, introdujeron mejoras, ¿no? Son criterios más sensibles, particularmente en enfermedad precoz, más inclusivos, sortea las redundancias que se producían, introduce características esenciales del lupus como es el consumo del complemento y además pues, permite el diagnóstico de lupus con una afectación monoorgánica. Tenían el gran problema de que salieron incluso menos específicos que los del ACR de 97. Y entonces por eso pues, se pusieron en marcha los nuevos criterios de clasificación EULAR-ACR, del consorcio EULAR-ACR, que inició desde cero con una base en balance adecuado de datos y opinión de expertos y una metodología quizá más avanzada en 4 fases. La primera pues, era la generación de ítems, con un criterio de entrada que es un concepto novedoso para los criterios de lupus. Luego una segunda fase de reducción de ítems y agrupamiento, utilizando pues, metodología sistematizada de consenso de expertos, de Delphis, etc. La fase 3, que es la fase un poco mollar de estos criterios, donde se produce, se lleva a cabo la ponderación de cada uno de los criterios, las definiciones.
y el umbral de definición utilizando pues, técnicas que ya se han aplicado en otros criterios con éxito, en otros criterios de clasificación de las enfermedades reumáticas, como por ejemplo análisis de decisión multicriterio, etcétera, ¿no? Con un umbral de clasificación definida y luego la fase 4 en la que se hizo una validación y luego externa y luego el estudio del rendimiento de los mismos. Ya los conocen ustedes, esos criterios tienen la gran ventaja de que son criterios ponderados y el rendimiento, tanto en la cohorte de derivación como en la cohorte de validación, es un rendimiento enorme, ¿no? El porcentaje de sensibilidad y especificidad digamos, son más específicos que los LIC 2012 y más sensibles que los LACER de 1997. Pienso yo que difícilmente se podrán construir unos criterios mejores, salvo que cambie por la genética, por lo que sea, pues cambie, digamos, el paradigma de diagnóstico y se consiga una prueba que sea, vamos a decir, gold estándar, ¿no? Y que no tenga error ni problemas en cuanto a lo que es la estandarización. Otras bondades de esta propuesta, pues ya le he comentado, metodología más avanzada, amplia participación, amplísima participación. Nosotros tuvimos el honor de participar, multidisciplinar en todos los países, una estructura más intuitiva que permite aproximar estos criterios de clasificación al concepto de diagnóstico. No son criterios de diagnóstico, pero pueden ser útiles, y una validación muy robusta. Se exigieron pues controles digamos de enfermedades que se confunden, muy bien seleccionados, y por eso dieron esos resultados. Limitaciones, pues se me ocurren pocas, ¿no? Quizá hay un cierto solapamiento con el síndrome antifosfolípido, no se considera lupus un paciente que tiene ANA negativos, esto algunos lo discuten, etcétera, ¿no? Bien, Michel Petri, que lideró los criterios SLIC, que les he comentado, no se rinde e intenta hacer unos criterios ponderados, unos criterios de LIC ponderados que curiosamente pues tienen, o no tan curiosamente, tienen una especificidad y sensibilidad similar a los de EULAR-ACR. En fin, aquí estamos, que creo que la mejor propuesta, insisto, es EULAR-ACR. Otro aspecto importante de la investigación clínica es cuál es la prevalencia de la enfermedad, y aquí yo creo que nos tenemos que fijar en el estudio PISER, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia en nuestro entorno, ¿no? Y el estudio PISER es un estudio que ya está en su segunda fase, en la fase de actualización de 2016, un estudio base poblacional de diseño impecable, transversal. Aquí se incluyeron bastante más individuos que en la fase 2 y, como suele suceder en los estudios poblacionales, pues la prevalencia es mayor que la que ordinariamente se encuentra en los hospitales o en las diferentes cohortes, ¿no? Que era nada menos que 0,21%, casi el doble de lo que se encontró en la fase 1, y lo que nos dice que de alguna manera o bien tenemos muchos pacientes por diagnosticar o bien los diagnosticamos demasiado tardíamente. En la investigación clínica, pues la verdad es que en los últimos años lo que mandan en esta enfermedad tan heterogénea y tan infrecuente, lo que mandan son los registros multicéntricos. Aquí antes me preguntaban, tanto Ricardo como Galo me preguntaban si había muchos registros, y les diré, pues fíjese, aquí hay un autor que se ha ocupado de compilar pues todos los grandes registros, aunque no todos son registros, algunos son cohortes monocéntricas, ¿no? Pero más poderosas en el mundo. Lo publicó el año pasado y vean que tres diapositivas, ¿no? Son al menos 30 registros o grandes cohortes, a veces coinciden en objetivos, a veces no, a veces también incluyen la genética, pero todo esto son cohortes clínicas, ¿no? O grandes registros, y concentran la mayor parte de las grandes publicaciones al margen de lo que son los ensayos clínicos. Casi 1.500 publicaciones en diferentes aspectos epidemiológicos, fenotipos, gravedad, factores de riesgo, etcétera. Pero me vais a permitir que me centre un poquito en algunos datos que ha aportado y para que un poco conozcan lo que es la cohorte RLESER que se ha mencionado previamente. Esta es la cohorte nuestra, de multicéntrica española, con casi más de 4.000 pacientes. Es la cohorte occidental más potente, solo tiene parangón en la cohorte asiática de Shanghái. Bueno, ¿por qué hacer una nueva cohorte multicéntrica, ¿no? Cuando hay tantas, o porque muchas de esas llevan ya varios años funcionando? Aparte de ese carácter infrecuente y heterogéneo, pues todos conocemos, cada vez pues es más claro, las diferencias interétnicas, socioeconómicas, geográficas que hay en esta enfermedad. También en lo que concierne al tratamiento y a la respuesta al tratamiento, existen pues datos muy limitados en el sur de Europa, y hay un escaso conocimiento del manejo de la enfermedad en nuestro entorno, y no hay no había hasta la fecha esfuerzos de estandarización como puede suponer un registro, ¿no? Pues uno de los primeros frutos fue comprobar algo que ya un poco percibíamos todos los clínicos, que los enfermos que vemos aquí están mejor controlados y son menos graves
de los que se ven, por ejemplo, pues donde abundan la raza afroamericana, los registros en general de Latinoamérica, etcétera. No estamos hablando de una mediana actividad baja del SLEDAI de 2, de una mediana del índice de daño pues de 1, que no es muy alta. Esto también sucede en otros países europeos, una mediana de gravedad de un índice que utilizamos aquí, que va del 0 al, del 1 al 13, de 2. O sea que en general los enfermos son menos graves. Bueno, hay algunas aportaciones que, aparte de poder conocer con este registro que contiene más de 400 variables por paciente muy bien lo que pasa en nuestros pacientes y a lo que nos enfrentamos, y juntar nuestra experiencia, también hacemos pequeñas aportaciones que pueden ser aplicables en otros entornos o se pueden quizá generalizar, como por ejemplo pues que se incluyeron pacientes que tenían diagnóstico clínico pero no cumplían los criterios, lo que se viene llamando con un nombre un poquito feo y raro, que es el lupus incompleto, pero que es el que se va imponiendo en los últimos años, y bueno, pues que es diferente que el definido pues tiene más gravedad, como cabía esperar, más actividad, más daño, y hay determinadas características clínicas que se ven sobre todo o con mucho más frecuente en el lupus definido, y el incompleto suele ser en gente de mayor edad. También, pues, por ejemplo, comentar los eventos cardiovasculares. Todos tenemos la impresión de que los eventos cardiovasculares no son tan frecuentes en nuestros lupus como pueden ser, por ejemplo, en los afroamericanos, que comentábamos antes. Por eso interesaba hacer este análisis y, efectivamente, pues solamente que es una cifra alta, ¿no? Pero no tan alta como se describe en otras cohortes, de 7,4% después del diagnóstico de lupus, en un seguimiento aproximado de 10 años. Y además aquí, en vez de los infartos, pues aquí parece que son más frecuentes los ictus, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares, y además identificamos algunos factores que nos habían descrito previamente, entre otros, por ejemplo, el complemento bajo. Esto es interesante porque muchos de nuestros pacientes tienen el complemento bajo, pero no tienen actividad clínica, y estos pacientes en general pues se recomienda solo seguimiento y no hacer grandes cosas sobre esta situación. Son lo que se llaman pacientes serológicamente activos, clínicamente quiescentes. Pues estos pacientes es posible que también tengan un riesgo aumentado, aunque esto todavía está por demostrar, de desarrollar con el tiempo más accidentes cerebrovasculares o enfermedad cardiovascular que aquellos que han conseguido la quiescencia completa de la serología. También es una serie potente, probablemente la más potente occidental, de lupus del varón, que también hace tiempo pues, se sospechaban que hay divergencias en los estudios que son más graves, y efectivamente son más graves, tienen más frecuencia de, creo que queda pues sólidamente establecido, aunque todos estos datos que les estoy comentando son datos transversales de la primera visita del estudio, de la fase transversal, pero es muy consistente, ¿no? Son más frecuentes todas las manifestaciones, muchas manifestaciones mayores, aunque como había poca mortalidad, afortunadamente pues no conseguimos demostrar mortalidad nada más que cuando analizamos el subgrupo de más de 50 años. Lo mismo pasa con la otra minoría etaria, con el lupus juvenil. Aquí pues también es muy potente la cohorte, nos da muchos datos interesantes, más antecedentes familiares de lupus como se podía prever, y aquí también son más graves, ¿no? Mayor número de manifestaciones mayores, y pacientes con peor pronóstico, con nefritis más recidivante, mayor porcentaje de evolución de enfermedad renal crónica avanzada o terminal, mayor uso de inmunosupresores de alta intensidad, mayor refractariedad, etc. Uno de los datos más interesantes que ha aportado no solo a nuestro país el registro es la infección, es el registro de infección hospitalaria, el registro hospitalario, no de base administrativa, de infección más potente en lupus que existe, ¿no? El 20% de nuestros pacientes van a tener una infección grave en algún momento de la enfermedad, y se veía asociado en el análisis multivariable, dependiendo de si se utilizaba como variable dependiente lo que es la infección grave o el tiempo hasta la infección grave, otro abordaje. En cualquier caso, sí que identificamos pues, algunos clásicos, como por ejemplo el daño, aquellos que tienen daño tienen más infección, y algunos nuevos, como por ejemplo la etnia hispánica, que aquí pues, tenemos una representación cada vez mayor, o también el tabaco, ¿no? Como un índice, como un factor asociado a infección grave bien conocido, y uno muy importante es si el paciente ha tenido previamente una infección grave, tiende a repetirla. También tenemos una cohorte muy potente, una de las más potentes europeas de nefritis lúpica, nada menos que 1000 pacientes, todos ellos biopsiados, y aquí pues identificamos algunos factores de riesgo, factores asociados a la respuesta completa que, como ya uno percibe y ya se había visto en algunos estudios, aunque no con tanta contundencia, en la respuesta completa, el porcentaje de pacientes que con el tratamiento, vamos a decir, estándar o clásico consiguen una respuesta completa es relativamente alto, más alto de lo que se consigue, pues, por ejemplo, en afroamericanos. El 70% de los pacientes en el primer brote, ¿no? Esto daría más que comentar, pero no es el objetivo de esta charla.
se asocia a antipalúdicos, he conseguido esta respuesta completa, y negativamente al anticuerpo anti-SM, y es más relativamente aquellos que tienen microangiopatía trombótica, un concepto interesante que se está trabajando últimamente en la nefritis lúpica. También pues analizamos cosas sobre los anticuerpos antifosfolípidos, pues viendo que se asociaban jerárquicamente a determinadas manifestaciones, es decir, algunos anticuerpos, alguna metodología de medir los anticuerpos como el anticoagulante lúpico, más que la anticardiolipina, o cuando hay varios, pues se asocia a mayor riesgo de afectación orbital por el lupus, independientemente del síndrome antifosfolípido, ¿no? Los IgG pues son, de forma consistente, se asocian más a los antifosfolípidos, al riesgo de trombosis, y también es importante la carga de antifosfolípidos en el riesgo de SAF, ¿no? Con claramente un gradiente riesgo-evento, ¿no? También estábamos comentando al principio, antes de la charla, Ricardo y Galo, estábamos comentando si habíamos hecho cosas cooperativas. Bueno, esto lo hicimos, una comparación con la comorbilidad del síndrome de Sjögren, porque la Sociedad Española de Reumatología tiene, el segundo gran registro que puso en marcha la sociedad fue el síndrome de Sjögren, el Sjögren-SER, y tiene la misma definición de comorbilidades, y además era una oportunidad histórica para estudiarlo comparativamente, porque además comparte prácticamente en gran medida los mismos investigadores, ¿no? Con lo cual son resultados muy fiables, y vemos que los eventos cardiovasculares y las infecciones son notoriamente más frecuentes en pacientes con Sjögren que en pacientes con lupus. Como cabría esperar, pues en el Sjögren son más frecuentes los linfomas. Y también hablando de proyectos coordinados, pues también RELESER pues hace una aportación que está todavía pues vamos a decir, en proceso, vamos a decir, de maduración y validación, que es a partir de los datos de infección, pues lo que hicimos fue un score predictor de infección en el lupus, algo que podría ser muy útil a la hora de tomar decisiones con referencia a los inmunosupresores. Le hemos llamado el SLESIS. Pues bien, se desarrolló un score y se validó en la corte de UCL por parte de la doctora Beatriz Tejera, en la corte de University College Cologne, ¿no? Y con un área bajo curva pues bastante interesante para un tema tan difícil y tan multifactorial como es el riesgo de infección en pacientes con lupus. Ahora estamos testándolo en la corte longitudinal. Bueno, estos son los compañeros, el investigador principal, pues es, junto conmigo mismo, pues el doctor José María Pego Reigosa, del Hospital de Vigo, y luego pues hay un comité científico y más de 40 centros involucrados. Bueno, antes de pasar al tratamiento, les quería mostrar aquí un halcón de las Islas Canarias que también está en el Mediterráneo, que es el halcón de Leonora, que recibe este nombre un poquito para relajar, ¿no? Porque he hablado demasiado, que recibe este nombre por Eleonora de Arboria, que era una gobernadora de armas tomar en la época medieval en Sicilia, que se le atribuye la primera legislación protectora de un ave, en este caso del halcón, y por eso se llama el halcón de Leonora, un halcón precioso. Bueno, como decía Ricardo, vamos a intentar centrarnos un poco en la investigación clínica terapéutica, ¿no? Y yo quería, bueno, esto es inmenso, se puede hablar muchísimo, y yo quería centrarme pues en que sea posibilista de alguna manera lo que os cuente, es decir, cosas que ustedes pueden emplear, ¿no? En la clínica diaria, que tenemos más o menos disponibles, ¿no? Desde que con el desarrollo de la biología molecular, de la bioingeniería, pues disponemos de monoclonales o moléculas o posibilidad de interferir prácticamente con cualquier molécula de superficie o cualquier citoquina de señalización entre las células inmunoefectoras, y todas estas o muchas de estas se están probando, se han probado en lupus, ¿no? Bien, les quería ejemplificar al inicio de este tratamiento lo que está pasando con la investigación clínica terapéutica en lupus con una droga, el ustekinumab. Es un monoclonal que utilizamos ya los reumatólogos hace un tiempo en algunos pacientes con artropatía psoriásica. Es un monoclonal que se une y bloquea una proteína, la P40, que comparten el IOC y el E23. Esto pues bloquea la señalización TH1, incluyendo el interferón gamma, y TH17, por lo tanto, sobre el papel, ustekinumab era un fármaco, o es un fármaco, pues terriblemente interesante para estudiar en lupus, y se montó un fase 2 de resultados pues realmente buenos, yo diría casi espectaculares, tanto en reducción de brotes, de riesgo de brote, como en porcentaje de pacientes respondedores, utilizando una escala, que es la escala que más se usa últimamente,
y que está pues, admitida por las agencias reguladoras en los ensayos clínicos de lupus, que es la escala SRI-4 de la que hablábamos a ver un rato ahora, ¿no? Entonces, las diferencias cuando se añadía al tratamiento estándar of care, ustekinumab o placebo, eran pues, realmente grandes. No lo habíamos visto estas diferencias con otros fármacos, era casi de 30 puntos porcentuales, un delta que se dice también ahora de 30, y entonces se montó el fase 3, el lupus, muy bien dimensionado, a un año, como siempre pasa con las terapias dirigidas en lupus, añadido al standard of care versus placebo, y bueno, pues ha resultado un auténtico fracaso, y en un análisis interim, pues los promotores Janssen pues, decidió suspender el desarrollo porque consideró que los resultados eran fútiles. Bueno, esto de fase, este ensayo clínico o este desarrollo, pues ejemplifica lo que está pasando, como digo, en el lupus en los fase 2. Exitosos que luego no pasan de fase 3, como cantaría Meléndez casi, pero en casi se quedó. O sea, hay muchos fármacos que han ido cayendo después de una prometedora fase 2. Aquí les pongo una pequeña lista, no son todos, y el último pues, ha sido el baricitinib, un fármaco que también utilizamos regularmente los reumatólogos en los pacientes con artritis reumatoide, y sin embargo había pues, mucha esperanza fundada también por un fase 2 muy brillante en este fármaco, y este mismo mes, creo que ha sido en el mes de febrero, el promotor pues, ha decidido suspender porque 2 ensayos clínicos especulares o casi especulares, BRAVE 1 y BRAVE 2, pues no consiguieron todos los objetivos suficientes. Sí que había, pues analizándolo en detalle, pues el BRAVE 1 pues, sí consiguió el objetivo primario, pero les pareció que no tenía mucho futuro para ser aprobado por las autoridades sanitarias y han suspendido su desarrollo clínico. Indudablemente, el programa más exitoso en lo que concierne a la terapia biológica, o si quieren ustedes, hablando más ampliamente de la terapia dirigida, ha sido el programa de belimumab. Ya tiene nada menos que 7 ensayos clínicos mostrando beneficio, mostrando diferencia, como siempre, pues, versus placebo añadido al standard of care. Probablemente el que salió un poquito peor pues, ha sido el ensayo con población afroamericana, o con un ensayo específico que se diseñó versus placebo en este grupo, donde solamente en ese grupo que tenían alta actividad se consiguió diferencias, ¿no? Y además, que este biológico, que inicialmente, pues, de acuerdo con los ensayos clínicos y los propios observacionales, estaba reservado porque solo tenía evidencia en manifestaciones, entre comillas, vamos a decir, menores, es decir, excluyendo a los pacientes con nefritis lúpica, pues ha alcanzado su madurez o ampliado horizontes con el BLIS nefritis, que se ha publicado recientemente, el mayor estudio que se ha hecho en nefritis lúpica hasta la fecha, también versus placebo, y aquí pues se veía que a los 2 años nada menos, es un estudio además el ciego muy largo para lo que hemos solido disponer en este tipo de ensayos, ¿no? En nefritis lúpica, ¿no? Había una diferencia porcentual no muy grande, eran 34, creo recordar, y porque me tapa el número de la diapositiva, y el placebo era 22, era una diferencia en torno a un 10% porcentual, que además luego se ha visto que había subgrupos en los que podían no funcionar, aunque eran pequeños esos subgrupos y no se pueden sacar grandes conclusiones. En definitiva, belimumab funciona también en nefritis lúpica. Probablemente tenemos que identificar en qué grupo de pacientes funciona y en qué grupo no, pero funciona añadido al standard of care, que en su mayoría era micofenolato. Bueno, belimumab entonces, un tratamiento eficaz, pero los ensayos de registro, hace unos cuantos años que salieron los ensayos de registro, ya estamos hablando de 2011, salieron con los resultados hicieron que belimumab saliera con un cierto estigma, ¿no? Un estigma que se basaba en que tanto en el BLIS 52 que en el BLIS 76, que se parecía mucho en el diseño, lo único que era uno de mayor seguimiento y distintas poblaciones, pues la diferencia con placebo solo se vio en la dosificación de 10 miligramos, y además pues era en torno no superior al 15% de diferencia en respondedores con ese índice que es el SRI-4, que por cierto es un índice que se desarrolló en la fase 2 de los ensayos de belimumab, ¿no? Es un índice que ha funcionado, que ha conseguido demostrar diferencias, pero es precisamente a lo que quiero entrar, ¿no? Para hablar un poquito críticamente de lo que está pasando en la investigación en lupus. En los siguientes ensayos que se montaron con belimumab, se montó un ensayo con otra presentación, con otra modalidad, el belimumab subcutáneo, un ensayo versus placebo, a pesar de haber funcionado el endovenoso, pues no fue comparativo con el endovenoso, sino versus placebo, también en población asiática, otro ensayo, y en todas ellas, de una manera terca, salía esa diferencia, en torno a un 10-15%
de respondedores SRI4 entre placebo y belimumab. Pero cuando vamos a los observacionales, que utilizan otra definición más laxa de mejoría, el porcentaje de respondedores es muchísimo mayor. Demasiado grande la diferencia para que se explique simplemente porque los observacionales tienen sus limitaciones, ¿no?, para generar evidencia. Por ejemplo, los SER, que es un multinacional de pacientes no incluidos en ensayos previos, con un porcentaje de afectación renal no pequeño, casi el 20% lo tenía. Y utiliza la definición de mejoría como criterio global del médico, pues cuando hablaba de una mejoría de un 20%, encontraba que el 90% se calificarían de respondedores. ¿Qué pasa aquí? Como hay tantísima diferencia, ¿no? Bueno, yo creo que este ejemplo pues, puede permitir explicar una de las explicaciones, valga la redundancia, de estas diferencias. Es decir, parece que los ensayos nos dicen que hay diferencias entre placebo y tratamiento activo, entre belimumab, pero probablemente no sabemos, los ensayos no nos dan información con qué diferencia, cuál es el efecto tamaño de esa diferencia, es decir, por qué quizá la herramienta de medida que utilizamos no es la adecuada. Como vemos aquí en esta procesión, que es la procesión de San Saturio, en Soria, de gigantes y cabezudos, pues vemos que esta hermosa moza es bastante más alta que el rey, están en el mismo plano, ¿verdad? Si utilizamos una herramienta de medida no adecuada, pues vamos a decir que son diferentes, pero probablemente vamos a infraestimar el resultado, ¿no? Sin embargo, si utilizamos la herramienta adecuada, la regla adecuada, pues podremos decir exactamente cuál es la diferencia. Y esto lo ilustra muy bien, o lo prueba, o lo soporta este análisis de los BLIS que hacen estos autores, en el año que se publicó ya hace unos índice de respuesta, el LUMOS, basado en los datos de los propios ensayos, ¿no? Creo que esto es una cosa lícita, así si se hizo, por ejemplo, con el propio desarrollo de SRI4, basaron en variables cualitativas y otras cuantitativas, y vean que cuando se utiliza este LUMOS, que es una definición alternativa de respondedor en el BLIS 52, tanto en la dosificación de miligramos por kilo, que era uno de los brazos, como en 10 miligramos por kilo, LUMOS era muy superior a SRI4 en el efecto tamaño, como pueden ver ahí en la gráfica, y además, como pueden ver, viendo un poco hacia la derecha, pues lo era también en todas las componentes del SRI4, que es un índice compuesto. Vemos aquí gráficamente, incluso fue capaz de desvelar diferencias en afroamericanos que no se habían visto utilizando el SRI4, y bueno, aquí gráficamente como el efecto tamaño era mucho mayor con LUMOS que en SRI4. Otro buen ejemplo de que SRI4 parece que es una herramienta no del todo buena, yo diría que más bien tirando a mala, es el ensayo Pluto en población pediátrica. Curiosamente, este ensayo, el objetivo primario se utilizó SRI4, y SRI4 no había diferencias, pero en los objetivos secundarios había índices que se han desarrollado de respuesta para grupos en población pediátrica, el PRINTO-ACR50, el PRINTO-ACR30, y aquí sí que consigue haber diferencias, sí que consigue mostrar diferencias. Era un objetivo secundario, pero es tan claro lo que está sucediendo aquí que las autoridades sanitarias, las agencias reguladoras han aprobado el uso de belimumab en población pediátrica en base a este ensayo. Les mostraba antes una pequeña lista de estudios que han fracasado en fase 3 después de fase 2 exitosas. Pues bien, no es una lista, ya digo, exhaustiva, ¿no? Pues bien, 3 de esos estudios, Tabalumab, que es un fármaco que a mi modo de ver se enterró vivo, Ustekinumab y Baricitinib, como ya lo hemos comprobado, utilizan SRI4. Entonces, ¿qué pasa con el SRI? Bueno, el SRI es un índice compuesto de respuesta, una situación de actividad que si alcanzas un cambio de actividad determinado, pues vas a ser respondedor. Un punto de corte en el SLEDAI, no tener nuevos BILAG 1A o tener dos brotes BILAG B, o no cambios en la escala analógica global del médico, el PGA. Pues bien, el problema es que el SRI basa gran parte en fin, tiene mucho peso en el SRI y el SLEDAI. Y el SLEDAI es un índice muy poco sensible al cambio. El SLEDAI es un índice muy malo para medir cambio. Aquí les pongo un ejemplo. Un paciente que tiene una trombopenia muy grave, de 1000, que tiene 12 articulaciones y una erupción en 18% de superficie corporal, tiene, pues, sumando esto, ya no otros datos de actividad del SLEDAI, tendría 7, ¿verdad? Pues si se produce una mejoría que ante cualquier reumatólogo o cualquier médico se quedaría encantado,
el paciente pasa a trombopenia de 80.000, 4 articulaciones y una erupción en menos del 9%, el paciente tendría lo mismo, 7, ¿no? ¿Qué índice es este? Bien, nos vamos a meter ahora en otro tema también interesante que de la investigación en terapéutica, la investigación en ensayos clínicos, etcétera, en lupus, que es el rituximab. ¿Por qué no funciona el rituximab en ensayos clínicos cuando en registros y la experiencia de muchos de nosotros, que en algunos pacientes, aunque cada vez quizás reconozco que lo usamos menos, sí que parece que funciona, ¿no? Bueno, pues fíjense, parece que la depleción, que es una terapia, como saben, anti-CD20, ablativa, va a eliminar en sangre periférica, sobre todo, linfocitos B, que marcan CD19 o CD20. Bien, estos autores lo que hacen es que cogen el estudio LUNAR, que fue un pequeño estudio en el que se utilizó rituximab versus placebo, añadió el estándar of care en nefritis lúpica, y separan a aquellos pacientes que habían tenido una depresión completa, que eran la mayoría, que eran el 80%, de aquellos que era incompleta, que eran el 20%. Fíjense que en aquellos que habiendo, que es casi una constante, porque el 80% respondían, pues bien, en aquellos que habían tenido una depresión completa, el 50% tenían una respuesta renal completa frente al 13% que aquellos que no habían tenido una depresión completa con un ratio casi de 6. Es decir, algo está pasando, algo pasa con la terapia anti-CD20. Ahora, además, yo les quería traer este ejemplo porque disponemos de anti-CD20 ablativos de segunda generación, de tipo 2, como es el obinutuzumab, que actúan por mecanismos distintos, ¿no? En los que en el obinutuzumab, frente al rituximab, que sería uno de tipo 1 de primera generación, pues se basa menos en lo que es citotoxicidad mediada por complemento y más en apoptosis directa o otros mecanismos, ¿no? Que no me voy a entretener en ellos, ¿no? Bueno, pues en base a esto pues se monta un fase 2 en Nobility, que se ha publicado de forma completa hace muy poco, en el que, como siempre, pues como les estoy comentando, en investigación terapéutica en lupus se compara con el standard of care. En este caso se añade a pacientes que reciben micofenolato, es decir, obinutuzumab más micofenolato versus micofenolato más placebo. Está también bien dimensionado, con un tiempo suficiente de seguimiento, y cuando comparamos lo que sucede con el LUNAR, vemos que en el LUNAR no se vieron diferencias y en Nobility sí, y una diferencia porcentual que va en torno a un 20%. Y cuando analizamos qué es lo que sucedía con las poblaciones en sangre periférica después del tratamiento, con obinutuzumab o rituximab en estas dos trials, ¿no? Pues se ve que en cualquier momento del estudio la depleción, bien completa, total o subtotal, era mucho mayor que obinutuzumab, ¿no? Esto es un poco proof of concept, si quieren, de que tenemos un problema de no conseguir una adecuada depleción probablemente en sangre periférica. Otro aspecto, probablemente en órganos linfoides, ¿no? Perdón. Otro aspecto muy interesante de la investigación en lupus es la terapia combinada anticélula B, la terapia BLIS, anti-BLIS con belimumab con rituximab, ¿no? Esto tiene un fuerte fundamento racional porque anti-CD20 no se expresa en toda la ontogénesis B, el CD20, perdón. El CD20 se expresa en el inicio de la ontogénesis B y no en la célula plasmática. Sin embargo, BLIS o BAF pues sí que se expresa en la célula plasmática. Por otra parte, cuando nosotros damos a un paciente rituximab, la repoblación con células plasmocitoides se produce, células de memoria, se produce en íntima relación con el crecimiento en sangre del BAF en sangre, con el circulante, y esto se relaciona fuertemente con el brote. Fundamentos racionales todos, ¿verdad? Entonces se monta pues también un fase 2, ya se lleva trabajando en este tema con éxito desigual y sin acabar de arrancar esta idea, sin acabar de dar frutos o resultados apetecidos. Este sería un tratamiento que yo llamaría combinado secuencial, ¿no? En el que se le da a un paciente rituximab, esto se ha liberado de forma de Astrat en concreto, que yo sepa no se ha publicado de forma completa. Son los mejores datos en este tipo de terapia, el estudio BIT, y entonces era rituximab seguido de belimumab o rituximab seguido de placebo, ¿no? Entonces consigue los resultados adecuados. El objetivo primario, que era serológico, de DNA, con reducción también de tiempo hasta brote como algo prometedor, ¿no? El diseño pues parece un poquito mejorable, ya que los enfermos que estaban en placebo solo reciben durante un año un ciclo de rituximab. Bueno, esto es lo más prometedor que se consigue con esta combinación o terapia combinada secuencial, porque el BLIS Belief, que se diseñó de otra manera, lo primero se daba a Beli y luego se añadía rituximab o placebo, ¿no? Entonces,
Esto tiene también un fundamento racional, porque Belimumab moviliza las células de memoria, las células de memoria y las hace más susceptibles al retuse. Bueno, también tiene, no me voy a entretener mucho porque creo que voy regular de tiempo, también tiene, como digo, un fuerte fundamento racional y un diseño en el que se fue muy exigente con los objetivos y no consiguió los objetivos primarios. El añadir rituximab al Belin no parece que incrementaba el control de enfermedad, mejoraba, eso sí, algunos objetivos secundarios como el nivel de DNA o la proporción de pacientes que normalizaban la proteinuria, y la principal preocupación es que parece que hay más infecciones en pacientes tratados con la combinación, aunque no tengo claro que hubiera más infecciones graves, ¿no? De manera que no parece que sea un tratamiento con esta estrategia que se pueda usar, al menos de momento, de forma rutinaria en nuestros pacientes. Pero la única manera de depletar o de una terapia anticélula B no son los monoclonales y los biológicos, también lo podemos hacer con CAR T-cells, ¿no? Bueno, ven este caso que se publicó el año pasado en New England, es un caso precioso en el que un paciente con lupus refractario, una nefritis lúpica refractaria, en el que se le había tratado de todo con rituximab, belimumab, antiurínicos, etcétera, como digo, una nefritis refractaria, pues se trata con CAR-T, en el que la modificación que se hace en el TCR pues es una quimera con CD19, ¿no? Y por lo tanto, este linfocito T, que es tu propio linfocito T, se reinfunde y realiza o consigue una ablación de células B en sangre periférica. Y la ventaja potencial que tiene esta tecnología, que está disponible en los centros, como ustedes bien saben, porque en muchos centros ya se usa con éxito para los linfomas, ¿no? La ventaja que tiene esta tecnología es que esta depleción se perpetuaría en el tiempo, en principio sin nuevas dosis, ya que estas células se multiplican. Bueno, es una cosa muy prometedora, pero que todavía está en pañales y me apetecía comentar. El segundo gran biológico que va a entrar en escena, o el segundo fármaco que va a entrar en escena en el lupus casi inminentes, son los fármacos antiinterferón. Este va a ser el segundo biológico. En este esquema artístico que les pongo ahí, pues ven que el interferón pues aparece un poquito, no me voy a detener, pero aparece un poquito en muchas interacciones entre las células inmunoefectoras del sistema inmune, tanto adaptativo como el sistema inmune innato. Serían los circulitos verdes que aparecen en muchos sitios. Es decir, es como el gran potenciador de la autoinmunidad, el interferón, ¿no? De manera que sabemos que en el lupus pues, están expresados, sobre todo en los pacientes activos y más todavía en los pediátricos, un montón de genes dependientes de interferón, y esto se puede hacer de una manera más o menos reglada, aunque no del todo estandarizada, lo que se llama la firma del interferón. Bien, por todos estos argumentos y otros que tampoco me puedo entretener, esto se lleva ensayando hace ya muchos años. El tratamiento antiinterferón es un largo camino que fue jalonado inicialmente con fracasos, cuando se desarrollaron monoclonales frente al interferón, que se considera y que se sigue considerando más importante en la patología del lupus, que es el interferón alfa, pero ha sido cuando se ha desarrollado el nifrolumab contra el receptor de tipo 1, que va a bloquear por la señalización de interferón alfa, y también el beta, que probablemente tenga más importancia del que se le daba, pues donde se han conseguido resultados favorables y se han desarrollado pues, el programa TULIP, que es un programa, pues como os he venido diciendo también en lupus hasta la fecha, 2 ensayos especulares, o casi especulares, no son iguales, ¿no? Versus placebo más standard of care. En lupus extrarrenal, el programa TULIP pues utiliza un índice de respuesta alternativo que ya se venía usando, incluso con un fracaso, como no consiguió establecer diferencias con el pratuzumab, pero bueno, es un índice que se considera, y probablemente así lo sea, más sensible que el SRI para captar respuestas. Está sobre todo basado, o el peso fundamental lo tiene VILAG. Es también un índice compuesto en lo que no me voy a entretener. Bueno, hay una cierta polémica con estos ensayos en los que no tengo tampoco mucho tiempo para entrar, pero en fin, estos dos ensayos, TULIP 1 y TULIP 2, encontraban diferencias en respondedores BICLA versus placebo en torno con un delta, es decir, con una diferencia porcentual en torno a un 15%. Tanto el TULIP 1 como el TULIP 2, esto ha llevado a la aprobación por las autoridades sanitarias para su uso en lupus. Dentro de muy poco pues lo tendremos probablemente disponible en nuestro entorno. En nefritis lúpica pues es el primer escollo con el que se ha tenido que enfrentar el desarrollo de esta droga, porque los resultados en la fase 2 no fueron favorables, no cumplieron el objetivo primario, pero los promotores creen que es un problema de dosis o de criterio de respuesta y van a seguir desarrollándolo, ¿no?
Ahora yo diré que es posible que funcione, que el problema sea la medida o la dosis o lo que sea, o también es posible que no funcione, porque la interferón en la nefritis lúpica tiene efectos divergentes. Se sabe que la célula dendrítica plasmocitoide está sobre representada, que es la principal fuente de interferón, está sobre representada en las anatomías patológicas, en la histopatología del tejido patológico de los riñones lúpicos, y también incrementa la apoptosis de podocitos, pero también tiene efectos antiproliferativos. Por lo tanto, bueno, pues hay cierto fundamento que pudiera explicar que quizás, aunque esto no es definitivo, pudiera no funcionar en nefritis lúpica. Otra manera de interferir con el interferón, valga la redundancia, es la terapia antiinterferón, que no es, vamos a decir, un monoclonal contra el interferón o sus receptores, la terapia frente a la célula dendrítica, que como les he comentado, es la principal fuente de producción de interferón en las enfermedades autoinmunes y en las infecciones en general. Es una célula de la inmunidad innata, crítica en la patogenia del lupus, y bien, pues expresa en su superficie una lectina exclusiva de esta célula, que es la BDCA2. Hay un monoclonal pues, que ya se ha ensayado contra la célula dendrítica y un estudio piloto resultó favorable. El mecanismo de este monoclonal es curioso, para mí por lo menos es diferente a lo que se ha visto hasta la fecha, porque la unión del monoclonal a la BDCA2 pues, va a provocar la internalización de esta molécula, que va a provocar la interferencia con la activación de los TLR9 y TLR7 y una disminución franca de la producción de interferón. Muy prometedora esta terapia. Luego también un poquito la coestimulación, aquí se ha trabajado mucho también durante bastantes años en el lupus, tanto a nivel de la interacción entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, que necesita además de la señal a través del TCR y el sistema mayor de histocompatibilidad, una segunda señal. Se ha intentado con Abatacept. El Abatacept es un fármaco que conocemos bien los reumatólogos. El Abatacept pues, tuvo un ensayo fallido en nefritis lúpica, añadido al microfenonato mofetil, es decir, no consiguió diferencias en respuesta renal completa, utilizando los criterios que les pongo ahí. Pero fíjense que cuando se reanaliza, y así se hizo, pues un poco, incluso antes de que se publicara de forma completa, Wolfsky lo reanaliza, pues comprueba que si se utiliza casi cualquier otro criterio de respuesta, había diferencias. Importante cuál es el objetivo primario y como pasa muchas veces en los ensayos, de este ensayo fallido aprendimos pues que el tamaño muestral debe de variar mucho dependiendo del objetivo. Esto ya lo sabemos todos, pero ha habido muchos errores en el diseño de esto, ¿no? Por ejemplo, si lo que buscamos son diferencias en filtrado glomerular, pues necesitamos 500 pacientes, en torno a 500 pacientes y un año, etc., ¿no? Y otro área es lo que sería la coestimulación B, linfocito B, linfocito T, ¿no? Con dapirolizumab, que es un anti-CD40L, de fase 2 pues no ha tenido éxito hasta la fecha, pero se va a continuar su desarrollo porque se considera que es un problema de diseño, o de dosis, etc., ¿no? Bien, y quizá la terapia, terminando, lo más innovadora en lupus para mí es la terapia que más me parece más fascinante, porque es un cambio de paradigma, sería utilizar interleuquina 2 recombinante. Sabemos que hay una delicada homeostasis del sistema inmune entre las células inmunoefectoras, TH1, TH17, T foliculares, la Treg o otras células reguladoras que no pretendo entrar en este esquema, pero IL-12 es fundamental, IL-2, perdón, es fundamental en el mantenimiento de este equilibrio entre células reguladoras y células efectoras, ¿no? Parece que es un poco contraintuitivo este concepto, ¿no? Interleuquina 2 en pacientes con lupus, ya que usamos fármacos que interfieren con interleuquina 2, como es, por ejemplo, los anticancerínicos, pero sabemos que cuando lo utilizamos a dosis bajitas, a dosis muy bajas, pues conseguimos una marcada expansión de Treg y una restauración, fíjese que bien suena esa palabra, de restauración de esa hemostasis entre ese balance, ese equilibrio entre células efectoras y células reguladoras, y ya hay un ensayo en fase 2 y fiel a mi promesa diré que esta citoquina la podríamos utilizar porque de forma compasiva, ya que está disponible en los hospitales para el tratamiento de ciertos cánceres, ¿no? Pues ya hay un fase 2 exitoso. Y lo más interesante de este fase 2 a mí me parece que es que se veían menos infecciones en el grupo de pacientes tratados con interleuquina 2, aunque no había diferencias significativas porque no fueron muy pocos pacientes, muy pocas infecciones y no estaba diseñado con ese propósito. Fíjense, ese es el sueño de todo lupólogo, ¿no? Poder dar un fármaco que potencia la Treg y disminuye el riesgo de infección. También hay pues, bastante movimiento, perdón, todo lo contrario, perdón. Hay menos movimiento del que debería, que es lo que quería decir,
con el inmunometabolismo, porque por aquí pues en el trasplante hay varios fármacos que van a provocar un cambio de las vías mTOR favorables a lo que es la función reguladora, tanto de T como B cell, como el fenotipo, digamos, no proinflamatorio del macrófago. Pues los compañeros del trasplante lo utilizan hace tiempo, con el sirolimus más actual o la medicina clásica. Pero vean que un fármaco como la N-acetilcisteína, un fármaco que utilizamos de toda la vida, precursor de glutatión, gran antioxidante, que probablemente lo que consiga es mejorar la vía, desactivar la vía MT, pues un estudio piloto muy bien construido, muy bien hecho, muy pocos pacientes, eso sí, pero con muchos outcomes que coincidían favorablemente, tanto clínicos como analíticos, pues encontró resultados favorables y de hecho los NIH se comprometieron, entre comillas, a desarrollar, porque ¿quién se va a ocupar de desarrollar un ensayo clínico con este fármaco que cuesta menos que un, no sé, que un bote de frutos secos, ¿no? Este fármaco pues puede ser eficaz, pudiera ser eficaz y esperemos a que los NIH dejen de ocupar de una cosa mucho más importante como es la pandemia para poder dedicar recursos a fármacos como estos huérfanos que puedan mostrar. No nos olvidemos también de cambios favorables en dianas clásicas o en fármacos sintéticos clásicos como una anticarcinogénico mejorado como la voclosporina que ha mostrado efectos favorables añadido al tratamiento standard of care, más seguro que los anticarcinogénicos clásicos y que probablemente va a cambiar el paradigma de tratamiento de la nefritis lúpica hacia la biterapia, ¿no? Bueno, y por último, pues algo de las medidas de desenlace. Aquí también se ha progresado mucho en la investigación clínica. Si no desarrollamos buenas medidas de desenlace, malo desde el punto de vista clínico para desarrollar nuevos fármacos, pues en los últimos años pues, se ha progresado en la estandarización, tanto en la medición de lo que es el Low Disease Activity Status, por decirlo de alguna manera, con un índice que no me voy a meter en él, pues que poco a poco se va validando, así como la definición de remisión del grupo DORIS como buenos medidas de desenlace para, sobre todo para desarrollar el concepto del tutar que todavía en pañales en pacientes con lupus, ¿no? Y una palabrita sobre la investigación en nuevas metodologías de análisis, la inteligencia artificial es algo bastante fascinante para los que somos ignorantes en ese área, ¿no? Sobre todo en lupus pues se ha hecho unos cuantos trabajos como Machine Learning. Machine Learning es una modalidad de inteligencia artificial que lleva ya muchos años funcionando, pero que ahora es más posible, más potente con las nuevas herramientas y progresos en informática, etcétera. Y aquí les traigo pues, un estudio que ejemplifica cómo identifica con buen área bajo curva mejor que los análisis multivariables clásicos no respondedores según las características basales a nefritis lúpica, ¿no? Al tratamiento de nefritis lúpica. Bueno, me dijeron que haga también un síndrome antifosfolípido. He hecho un poquito de trampa porque voy a hablar menos. Trampa en cierto sentido, porque honestamente no soy un gran experto en síndrome antifosfolípido, pero bueno, vamos a tocar un poquito, son solo un par de diapositivas. Hay una cosa muy interesante que a mí me lo parece, que es la estimación del riesgo global en el síndrome antifosfolípido, que quizá nos hemos focalizado mucho en tratar de estimar el riesgo en función de los anticuerpos antifosfolípidos y los eventos, etcétera, pero como siempre pasa en riesgo cardiovascular, pues debemos de tener en cuenta todo lo demás, ¿no? Toda la carga de riesgo cardiovascular del paciente. Y se ha desarrollado un score que está en proceso de validación, pero aquí les traigo un análisis pool de un buen número de cohortes, de 10 cohortes con más de 2.000 pacientes que fortalecen el posible papel de este score predictor de desarrollo de trombosis arterial o trombosis o recurrencia de la trombosis. Una puntuación es un score muy parsimonioso con pocos datos, que incluye la epidemia y la hipertensión arterial y en trombosis arteriales donde y trombosis recurrente donde adquiere los scores más altos, ¿no? También alguna palabra sobre los anticoagulantes orales directos en el SAF. Esto nos fastidia mucho a los que tratamos pacientes con SAF, ya que, bueno, pues de alguna manera los anticoagulantes orales directos están desplazando, ¿no? Como no podía ser de otro modo, a las antivitamina K en el tratamiento de las trombosis, en muchas otras indicaciones. Pero en el SAF, pues no podemos hasta la fecha, ¿no? Pero esto yo quería matizarlo un poquito aquí, porque a pesar de los resultados desfavorables de algún ensayo clínico versus de rivaroxaban en concreto versus antagonistas de vitamina K, pues este tema no está cerrado. De hecho, en las recomendaciones EULAR, en base a datos retrospectivos y subanálisis de estos ensayos, pues es verdad que hay que evitarlos de momento en trombosis arterial, pequeño vaso, triple positividad, pero es planteable en pacientes con
trombosifenosa profunda sin riesgo moderado y con problemas con la vitamina K, aunque se necesitan ensayos clínicos. Esto tiene un fuerte fundamento racional, estas diferencias, digamos, entre vitamina K y anticoagulantes orales directos, ya que los antivitamina K pues, actúan a más niveles y actúan, digamos, upstream, ¿no? Arriba de la cascada, en la interacción del factor 8 con el 7, etc. ¿no? Como conclusiones, pues que hemos mejorado mucho en la clasificación del lupus, que tenemos un montón de información fiable y abundante que os recomiendo leer, ya son casi 30 artículos de Reveser y que os va a dar un montón de información sobre el lupus en España, que tenemos un problema de diseño que poco a poco vamos superando en los ensayos clínicos en pacientes con lupus. Hay que mejorar todavía más la sensibilidad de las herramientas que identifican los respondedores y que nos describen las diferencias entre los dos grupos. Probablemente la nefritis lúpica va a cambiar el tratamiento, la terapia secuencial. Tenemos que mesurar mejor el riesgo. Los pacientes con antifosfolípido y los anticoagulantes orales directos no están enterrados. Y nada más. Pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Y me dicen, por ejemplo, una de las preguntas desde nuestros compañeros del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Cuál sería el mejor criterio de respuesta para un ensayo? De momento, es una pregunta no muy difícil, ¿eh? No se puede decir, no había una comparación directa suficientemente rigurosa como para poder establecer cuál es el mejor criterio de respuesta. Desde luego es un criterio compuesto, eso no cabe duda, ¿no? En el que tiene que incluir también el Physician Global Assessment, ¿no? La PGA. Probablemente sea mejor el BICLA, pero no estoy del todo seguro de esta afirmación, ¿no? Lo que sabemos es que los que tenemos, que son los que de momento pues, permite usar las agencias reguladoras, ¿no? Que son un poco más, las agencias reguladoras les cuesta más cambiar, ¿no? Cuando se ha establecido, vamos a decir, un estándar que exigen a los promotores para demostrar eficacia, ¿no? Pero sabemos que lo que tenemos es malo. Eso lo sabemos y entonces tenemos siempre que ver con mucho detalle, con mucho cuidado los resultados de los ensayos y, como digo, pues el disponer de un índice malo nos ha llevado a enterrar drogas que para mí no tendrían que estar enterradas, pero ahí están. Unas pues han seguido para adelante y han obviado esto y otras no. Yo creo que el BICLA, pero yo creo que tenemos que desarrollar un score mejor. Otra pregunta es, ¿cuáles son las nuevas opciones en el manejo de lupus en embarazo? Las nuevas opciones en el manejo de lupus. Sí, ¿conoces alguna nueva opción que se pueda utilizar en el embarazo? Bueno, cada vez se acumulan que... más datos, pero no hay suficientes con belimumab. De hecho, en España hay un registro en marcha que todavía no tiene resultados que yo conozca, ¿no? Entonces, en algunos pacientes se podría utilizar con bastante seguridad el belimumab, pero todavía necesitamos más datos. Teniendo en cuenta, aunque esto siempre a los promotores pues les cuesta mucho, tienden a ser muy conservadores, como todos sabéis, ¿no? En el tema del embarazo, con sus drogas, ¿no? Con sus fichas técnicas. Pero bueno, yo tengo una esperanza fundada en que el gran problema que tenemos en el embarazo es cuando un paciente se pone realmente malo. Cuando un paciente se pone muy malo y tiene un brote de lupus grave, entonces cuando tenemos ciertas opciones, como la cetioprina, luego podemos los anticalcinurínicos, o podemos, depende de la fase en la que esté el embarazo, si ya se produce la organogénesis y tal, pues se puede incluso recurrir pues, a fármacos. Sabemos que el micofenodato pues, es muy teratógeno, ¿no? Puede recurrir, incluso en algunos casos, se podría recurrir a la ciclofosfamida en algunos momentos del embarazo. Quizá la voclosporina sea un fármaco que pueda, como es un anticalcinurínico y muchas veces estos, pues tengo esperanzas de que no sea un efecto, que sea un efecto clase, digamos, la posibilidad de utilizarlo también en embarazo. También podemos utilizar inmunoglobulinas, pero bueno, grandes novedades que yo conozca en embarazo no tenemos. Muy bien. Te felicitan por la ponencia y te preguntan al mismo tiempo, insisten en la metodología, concretamente del estudio TULIP 2, respecto a no haber prefijado el desenlace, ¿verdad? Sí, ¿Es factible?
una pregunta muy buena. Hombre, claro, Bien. es que la hace nuestro gran amigo, mi gran amigo Fred Antón, que siempre hace preguntas buenas, todos los días, ya te lo digo. Bueno, es realmente Desde el día inteligente esa 1. pregunta. Y es verdad que ya se había hecho previamente, pero bueno, no es por desmerecer a tu... Pero es una pregunta buena que tenía que salir, ¿no? Yo no quería comentarla Si es porque amigo no mío, forma no, eso parte. no desmerece, al revés, siempre merece mucho más. Bueno, entonces, Sabe mucho, la Fred. cuestión está en que el diseño del Tulip 1 fue el objetivo primario de SRI 4 y el BICLA Claro, era el secundario, eso ¿de es. acuerdo? Sin embargo, ya el Tulip 2 se diseñó con BICLA directamente. Pero antes de abrir el ciego, se cambió el objetivo primario porque, claro, se acumulaba información de otros ensayos, de otras moléculas y tal, negativa de cara al SRI 4 y claro, esto se dijeron, bueno, vamos a intentar cambiar el objetivo. Es decir, en principio es una maniobra ilícita porque se hace antes de abrir el ciego, ¿de acuerdo? Pero luego, irónicamente, desde luego se demostró diferencias en BICLA, tanto en TULIP 1, TULIP 2, entre placebo y respondedores, pero luego, irónicamente, en BICLA, en el TULIP 1, también hubo diferencias en SRI4. O sea que aunque se cambió el objetivo y el SRI4 se pasó a secundario, al final el SRI4 también funciona en el BICLA, de manera que en esta población de pacientes a mí me parece muy prometedor el anifrolumab. Anifrolumab, que por cierto, creo que ayer, no sé si fue ayer, lo ha autorizado la EMA ya para lupus eritematoso. Es decir, Sí, que sí, ya, sí. creo que fue Estaba ayer, ya no en estoy América, seguro. la FDA creo que se había adelantado, ¿no? La Sí, FDA. sí, ya hace tiempo, en América ya lleva meses, pero en Europa, en EMA, creo que ha sido ayer o uno de estos días. Hablo de Sí, hace memoria, poco, no sé si ayer, pero yo también había sí, oído. uno de estos días, con lo cual, para lupus, porque fíjate, Íñigo, tú que eres un enamorado de lupus, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide tiene 14 fármacos innovadores aprobados, 14. Y además los biosimilares. Para lupus hay uno solo, el belimumab. Ahora dos, belimumab y anifrolumab. Siendo una enfermedad realmente, es decir, que la podemos considerar una enfermedad huérfana, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, ¿no? Es verdad que tenemos todos estos problemas de diseño y que, bueno, es ilusorio pensar que una enfermedad tan heterogénea, muchísimo más heterogénea, alguien de artritis reumatoide experto me dirá que también es heterogénea, ¿vale? Pues sí, ¿no? Pero tan heterogénea como el lupus no lo es, desde luego, ¿no? Y una enfermedad tan heterogénea, pues es ilusorio pensar que un fármaco biológico va a funcionar en Mira, todos los una, casos, ¿no? una Entonces, pregunta que... realmente, probablemente habrá que hacer ensayos clínicos que son carísimos, muy difíciles de montar, en manifestaciones específicas más allá de lo que es la nefritis, en fin, esto es un tema muy difícil que no acabamos de superar. Mira, pero una enfermedad que no tiene nada que ver, lo único si quieres que también tiene un componente sistémico importante o en dominios distintos. Perdón que El es que me BESET, distrajo, entró una persona. perdona, la enfermedad de BESET, por ejemplo. En el Sí, BESET tiene indicación el apremilás para las úlceras orales y genitales. Yo estoy convencido que si en vez de haber utilizado número de úlceras dolorosas en la boca, número de úlceras e intensidad del dolor, si hubiese utilizado un índice compuesto para el BESET que incluyese distintos dominios, el apremilás no hubiese conseguido indicación. Y en cambio, cuando se ha hecho solo para el dominio de las úlceras orales, se ha conseguido indicación. ¿Tú crees es que en una el lupus reflexión podría inteligente, ocurrir sí. algo así? Que si realmente hubiésemos dicho, vamos a seleccionar solo pacientes con pleuritis, o solo pacientes con artritis. Y vamos a comprobar si en el dominio artritis, porque aquí el problema es que estamos metiendo unos lupus que tienen pleuritis, otros tienen lesión cutánea, a uno se le cae el pelo, al otro tiene la manifestación importante es la citopenia, ya sea la leucopenia o lo que sea. Y de tan heterogéneo que es, a lo mejor ahí, ¿tú qué piensas de este aspecto? No, no, completamente de acuerdo. El problema es que, vamos a ver, operativamente es difícil de montarlo así porque es una enfermedad pues, donde hacer un ensayo restringido ya cuesta reclutar pacientes en los ensayos clínicos sin esas restricciones y encima lo restringes a manifestaciones concretas y además luego la compañía lo que quiere es que la indicación sea lo más extensa posible. Entonces, claro, si tú Ah, claro, resulta claro, sin duda. que sacas una indicación para el lupus discoide cuando afecta nada más que a no sé qué, pues entonces la compañía dice, solo voy a poder vender este fármaco en lupus discoide, por lo Claro, tanto no voy a meter así dinero es. aquí porque, o sea, es muy complejo, ¿eh? Yo de hecho tuve pues el honor que me invitó, bueno, estuve con Chema en
en un meeting de expertos de todo el mundo que tuvimos en Düsseldorf hace unos cuantos años, dedicado, era un open space, una cosa muy divertida de consenso de expertos y tal, con una metodología así como muy ágil y tal, totalmente dedicado a cómo podemos hacer para mejorar, de hecho está publicado los resultados, ¿no? Cómo podemos hacer mejorar las trials en pacientes con lupus. Bueno, ahí no conseguimos ponernos demasiado de acuerdo. Aquello es terriblemente complicado. Hay tantos intereses y cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que ser realistas también cuando uno monta un ensayo clínico, claro. Si no vas a conseguir llevarlo a cabo, pues... O sea que tiene razón Ricardo, pero yo no sé cómo hacer eso. Mira, y si tuviésemos ahora que decirte que juegues un poco adivino, de los fármacos que están en desarrollo, ¿cuál crees que puede triunfar? De todos los Hombre, a fármacos que mí has me gusta contado en bastante... fase 2, has contado una serie de ensayos en fase 2. ¿Tú cuáles de ellos crees que pueden triunfar o que pueden llegar a buen puerto? A ver, a mí me gusta bastante el obinutuzumab y la terapia fuertemente ablativa frente al linfocito B, ¿no? Eso lo sabíamos hace tiempo, que el ritusio no llega bien a veces a los órganos linfoides, al centro germinal, etcétera, y por lo tanto, pues, tiene problemas en ese sentido. El único problema ahí está, como todos pues podréis, digamos, objetarme, en la seguridad, ¿no? O sea, de momento, pues claro, es una terapia que, unida al microfenolato, es una terapia de alta intensidad, ¿no? Entonces, El bueno, obinutuzumab, dices, perdona. claro, si tú Pero el añades el obinutuzumab, los datos comparados con Rituxi es más seguro el obinutuzumab sí, que el sí, Rituxi, yo creo. es más seguro. Lo que es carísimo. Creo que el precio son 30.000 euros año. Ese sí que es el problema. 30.000 Pero euros año. no se ha comprado de forma directa. Ah, vale, Entonces tienes vale. que ver No, tú no, en el comparación directa no hay, no, por head supuesto. to head. Entonces, Pero lo que tampoco parece creo a que se pueda priori es sacar que esa conclusión. Lo que sí es no se cierto es puede, que tú vas a liquidar, sí, pero vas a no liquidar más células B. muchas más, sí. Entonces, yo no sé muy bien qué va a pasar, ¿no? Pero mi impresión es que va a funcionar, porque de Pero mira, momento, te voy a decir más. Ya que me dices, el obinutuzumab, desde luego que no está comparado con el rituximab de forma directa, pero sí está comparado con el placebo. Las infecciones graves con obinutuzumab en el ensayo clínico, que ahora no me acuerdo el acrónimo, el fase 2, el nobility. el Nobility. En el Nobility las infecciones graves son más prevalentes, más frecuentes con placebo que con obinutuzumab. Ya, lo que pasa es Curioso. que hay que esperar a Probablemente fase... porque la dosis de corticoide se ha conseguido ahorrar más corticoide con el fármaco que en el grupo placebo, y eso llama la Sí, atención, pero claro, sí, luego también yo que te si digo hay que mayor control de actividad, menor riesgo de infección. O sea, que es que eso es lo que... en nuestro hospital, que en algún paciente con lupus se ha solicitado el fármaco, la comisión lo ha rechazado en ocasiones por ser un poco costoso. Un poco Sí, no, es muy costoso. Es un claro, fármaco nosotros caro, disponemos de biosimilares ya y evidentemente es un fármaco terriblemente claro. costoso, Y ¿no? este estamos Bueno, hablando de un fármaco carísimo que tiene indicación en linfoma, leucemia, etcétera, pero a un costo elevadísimo. claro, Es necesitamos de Roche. fase 3, porque no es la primera Sí, vez que en la fase 2 luego los resultados son completamente diferentes, tanto en bueno. seguridad como Vale, es en... decir, que tú, mira, y nos preguntan aquí, Galo, ¿tú crees que la terapia con células CAR-T o terapias similares podrían tener cierta utilidad en estas enfermedades mediadas sobre todo por el linfocito B? A mí me preguntan. Sí, sí, claro, a ti Ah, eres turbulente, ¿eh? sí, no sé qué hoy, como ya casi estamos de tertulia, ¿no? Pensé que... No, no, Bien, no. es muy prometedor. Sobre todo, a mí lo que me seduce es el aspecto de que cuando tú cambias el TCR de un linfocito y de tu propio linfocito lo metes en la circulación de nuevo, eso se perpetúa. De manera que tú no tienes que andar dando nuevos fármacos, son terapias terriblemente caras, claro. Si hablamos Esto de es lo que te iba a obinutuzumab, decir. ni te digo lo que cuesta la Si CAR-T, el ¿no? obinutuzumab era caro, pues ahora Galo nos ha puesto uno mucho más caro todavía, Sí, para que ya pero el gerente infarte. claro, habrá que ver, teóricamente es seductor porque si tú no tienes, digamos, un control sobre el origen de la respuesta inmune frente al antígeno, ¿no? Entonces se supone que ese antígeno actúa de manera perpetuada. Entonces es muy seductor que tú des un fármaco
Pero eso está en pañales, todavía tenemos que responder muchas preguntas y también en cuestión de seguridad, bueno, es muy complicado avanzar, pero a mí me seduce mucho esta terapia, ¿no? Que de alguna manera va a reprogramar las células T de los pacientes con enfermedades autoinmunes. Y si funciona, se va a extender a muchas otras, eso está claro. Y también, como me preguntaban un poquito, me quedé con ganas de hablar de la interleuquina 1-2 recombinante. Es una terapia que parece como muy bonita. Es decir, ese de restaurar esa homeostasis y potenciar las Treg y reducir en la fase 2 el riesgo de infección. Parece que en la fase 2 sí hay menos infecciones, pero eso ya, como digo, cuando viene fase 3, luego te da una zurra que te quedas frío, ¿no? Y la interleuquina 2 recombinante se puede usar, ¿eh? Se puede usar. Muy bien. Yo tengo pacientes que digo, este paciente se me está infectando continuamente, todos tenemos, ¿verdad? No, está mal también de la enfermedad, no sé, uno no sabía con qué, si apretar mucho, si aflojar, ¿verdad? Porque aflojas y va peor, apretas y se infecta, ¿no? Entonces, esos pacientes, yo estoy muy tentado de utilizar una cosa así. Y los yaquinib, que se acaba de caer el baricitinib en lupus. Sí, se ha caído, sí. ¿Qué opinión te parece a ti que los yaquinib se pudiesen tener? Yo creo que sí, que pueden funcionar. No sé qué pasará con esa presunta selectividad que no siempre tiene traducción clínica, ¿no? O traducción más allá del laboratorio, la selectividad frente a las diferentes JAK, no sé. JAK1, JAK2, las dos juntas, no, sobre papel no me parecía la opción más válida para pacientes con lupus, ¿no? Quizá algo más selectivo frente a JAK1. Bueno, Pues a muy mí no me bien. parecía el idóneo, pero es verdad que mucha gente lo está usando como compasivo en algunos pacientes con artritis. La gente que ha participado en los ensayos Brave, pues dice que la impresión que saca pues era positiva. Bueno, a mí me parece que se han arrugado un poco con el desarrollo de este fármaco, porque Brave 1 consiguió el objetivo primario, pero Brave 2 no. Entonces ellos decían, a ver si nos lo van a tumbar en las agencias, y han suspendido bruscamente su desarrollo. No van a intentarlo de otra manera, o reanalizarlo, o POSOC, o montar otro ensayo con otros índices de respuesta. Bueno, yo creo que lo que tenemos que sacar es que, dado que era un fármaco seguro en el ensayo, aunque todavía no se ha publicado, ¿no? Pero parece que era un fármaco que no daba grandes problemas hasta la fecha, que en algún caso lo podríamos seguir usando, porque la impresión que tenemos algunos clínicos con ese fármaco, que en algunos pacientes donde predominan ciertas manifestaciones, funciona. Y como siempre estamos desesperados en el lupus porque enseguida gastamos lo que hay, pues muy bien. acabaremos usando un baricitinib o otro JAK inhibitor a un paciente con lupus. Claro que sí. Pues muchas gracias, Íñigo, que tenemos a nuestro amigo, Nada, un compañero placer. ya, el Muchas doctor gracias a Andreu. vosotros. Hola, buenas tardes. Bienvenido, José Luis. Como no conoces a Galo, aprovecho para presentarte a Galo Peralta, que es nuestro director del IDIVAL, y yo aprovecho para presentaros a todos a mi gran amigo y compañero José Luis Andreu, jefe de servicio de Puerta de Hierro, de reumatología, y cuando se habla de Segren en España, uno automáticamente siempre a la cabeza le viene el doctor Andreu, porque nos ha formado en esta patología, que creo que es otra patología también huérfana, porque si el lupus es huérfano, el Segren aún es más huérfano, porque en el Segren ya no tenemos ningún fármaco, digamos, en ficha técnica autorizado para dar, y muchos de los enfermos están desesperados. Y yo creo que la investigación, si os fijáis, Galo y el resto de los... Estamos pasando de enfermedades como la artritis reumatoide, que casi nos volvemos locos, que no sabemos qué fármaco dar, a otras enfermedades como es el Segren, que realmente son totalmente huérfanas. Cuando quieras, José Luis. En los próximos minutos, pues, cómo veo yo la investigación clínica en síndrome de Sjögren. La verdad es que es un enorme placer estar esta tarde aquí con todos ustedes, con más de 400 inscritos, con más de 150 conectados en directo. Es realmente unas cifras espectaculares que son explicables simplemente pues, por el poder de convocatoria del doctor Blanco y pues la capacidad de generar programas atractivos. Así que pues muchísimas gracias por la invitación. Vamos a pasar esto. No tengo ningún conflicto de interés que tenga que ver con lo que voy a hablar en esta charla
Y bueno, como ha comentado Ricardo, no hay ahora mismo ningún agente, ni biológico ni no biológico, que contemple el síndrome de Sjögren en sus indicaciones en ficha técnica. Como bien sabéis, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica con una patogenia compleja, pero que su característica más propia es una hiperactividad de linfocitos B, una hiperactividad que se va volviendo cada vez más oligoclonal con la evolución de la enfermedad, hasta en algunos casos acabar con una auténtica monoclonalidad, que en ocasiones se manifiesta solo por la presencia de crioglobulinas, pero que en un porcentaje de pacientes puede acabar generando linfomas. Su marca clínica es la afectación de las glándulas exocrinas. De hecho, pues uno de los nombres que se ha dado al síndrome de Sjögren es exocrinopatía autoinmune o epitelitis autoinmune, pues porque los pacientes van a presentar característicamente una afectación de las glándulas lacrimales y salivales, produciendo hipofunción de estas glándulas y la manifestación clínica princeps, que es la sequedad en piel y en mucosas y en los ojos. Pero no debemos olvidar que un 30-50% de los pacientes con Sjögren van a desarrollar a lo largo de la evolución una afectación extraglandular que va a marcar el pronóstico, y sobre todo en los que desarrollan linfoma, y que puede ser grave y acabar con la función del órgano. Neumopatía intersticial, nefritis, tanto nefritis intersticial como nefritis, afectación del sistema nervioso, central, periférico, etcétera. Algunos datos para centrarnos en cuán frecuente es esta enfermedad. Es una enfermedad fundamentalmente de mujeres, con una ratio 9:1, que aparece entre la quinta y la sexta década de la vida. La incidencia es variable según los estudios, pero se podría hablar de que por cada 100.000 personas pues hay una incidencia de 7 casos todos los años. De prevalencia tenemos datos muy valiosos del estudio EPICER 2016, patrocinado y llevado a cabo por la Sociedad Española de Reumatología, en el que se hablaba de una prevalencia del 0,25%, con esos intervalos de confianza que veis en la diapositiva, y que significa que en España entre 56.000 y 160.000 personas van a padecer un síndrome de Sjögren. Curiosamente, en EPICER también se miraba a la gente que tenía lupus. Es un estudio sobre población, quiero decir, que ahí se iba a población, digamos, no diagnosticada, y se intentaba comprobar si tenían esa enfermedad. Mientras que el 95% de los pacientes con lupus sabían y estaban diagnosticados de lupus, solo la mitad de los pacientes en los que se detectó un síndrome de Sjögren estaban diagnosticados. Con lo cual, pues bueno, es una enfermedad que está claramente infradiagnosticada. Así que probablemente nos encontramos ante la enfermedad autoinmune sistémica más frecuente tras la artritis reumatoide, que es otra auténtica enfermedad autoinmune sistémica, aunque algunos colegas que manejan autoinmunes sistémicas pues han decidido de alguna forma que la artritis reumatoide está fuera de su ámbito de actuación, cosa que a los reumatólogos no nos pasa. Bueno, ¿qué variables de desenlace vamos a ver en los estudios de los que hablaremos posteriormente? Pues la verdad es que hay un amplio abanico de estas variables de desenlace en los estados clínicos. Algunas son subjetivas y son importantes, porque realmente es lo que importa al paciente, y cuando nos encontramos en condiciones de doble ciego, pues bueno, pues no son influenciables por el, digamos, efecto placebo, son igual de influenciables en el grupo placebo que en el grupo activo. Hay los pros clásicos de calidad de vida, inventarios de fatiga, el HAQ, la típica escala analógica visual de valoración global de la enfermedad. Pero en los últimos años lo que más se está utilizando es el SPRI, que es un índice comunicado por el paciente, el síndrome de Sjögren de generación europea, eso es lo que dicen las siglas, en las que hay 3 escalas: de sequedad, de dolor musculoesquelético y de fatiga. Podéis ver en la diapositiva pues cómo es esta escala. Es muy sencillita, realmente el paciente lo único que tiene que marcar son 3 escalas analógicas visuales, cómo se ha sentido en las últimas 2 semanas con respecto a la sequedad global, a la fatiga global o al dolor musculoesquelético en las últimas 2 semanas. Los propios pacientes, en un estudio ya publicado, han definido que el cambio mínimo de relevancia clínica en este índice
es bajar en un punto, porque lo que se hace es la media de esas 3 escalas, o bien una disminución del 15% con respecto a la basal si no se ha conseguido bajar en un punto entero. También tenemos variables objetivas, como es la determinación de la función lacrimal, y esto lo más sencillo es hacer el test de Schirmer, que lo hacemos normalmente en las consultas de reumatología, y luego necesitamos la colaboración de los oftalmólogos para las puntuaciones oculares con diferentes tinciones. La más utilizada hoy en día es el verde de lisamina. También está el tiempo de ruptura de la lágrima, que también es una variable que se ha utilizado en los ensayos clínicos. En cuanto a la función salival, hay diferentes métodos de determinación del flujo salival, que no entraré en detalle en todos los que hay por las limitaciones de tiempo. Este flujo salival puede ser estimulado o no estimulado, y el estimulado puede ser pues masticando parafina de dentista o con pilocarpina. Hay diferentes formas de hacer el flujo estimulado mediante cialografía, mediante gammagrafía, que esto cada vez se utiliza menos, y lo que está tomando un gran protagonismo últimamente es mediante ecografía, una técnica que se puede hacer en la cabecera del paciente. Tenemos ecógrafos en las consultas de reumatología y digamos que es una técnica muy asequible que no rodea al paciente. Y por supuesto la anatomía patológica. Se puede hacer, y en algunos ensayos se ha hecho, se pueden hacer biopsias antes de empezar el tratamiento y después de comenzar el tratamiento. Y luego tenemos también, pues como en lupus, índices combinados, ¿no? El que se utiliza más en síndrome de Sjögren es el SDAI, es un índice que aparece, que tiene diferentes dominios, 12 dominios, y cada uno de los dominios está ponderado. O sea que según la gravedad, o no aparecer, o leve, o moderado, o grave, y según la importancia del dominio, se hace una multiplicación, y bueno, pues es un índice que tiene un intervalo que puede ir desde 0 hasta 123. ¿Qué se considera como de baja actividad? Bueno, pues cuando tiene menos de 5 de puntos, de 5 a 13 se considera actividad moderada, y por encima de 13 se considera actividad alta. Y bueno, pues el cambio mínimo clínicamente relevante se ha considerado en un trabajo de consenso de expertos, que es de 3 puntos o más en su reducción. La patogenia es compleja, las células epiteliales ocupan un papel fundamental, generando autoantígenos pues, por diferentes estímulos, por virus, por otras desencadenantes de autoinmunidad. Las células dendríticas van a procesar estos autoantígenos, van a colaborar con el linfocito T. Este linfocito T va a colaborar con el linfocito B, pero como os he comentado anteriormente, si tuviéramos que quedarnos con un protagonista de toda esta historia patogénica, es sin duda la hiperactividad del linfocito B lo que predomina, con los autoanticuerpos, con la generación de oligo, mono y al final linfomas en la evolución de la enfermedad, con la presencia de la hipergamma-globulinemia policlonal tan típica de la enfermedad. Y en cuanto a la afectación de tejidos terminal, pues podemos ver aquí a citocinas que no son muy familiares, como el TNF-alfa, como la interleuquina 6. Dianas que hemos utilizado con éxito en artritis reumatoide y en otras patologías reumatológicas. Así que no es de extrañar que en esta larga y muchas veces frustrante historia del desarrollo de nuevos agentes en síndrome de Sjögren en los últimos 20 años, pues los agentes anti-TNF fueran los primeros que se utilizaron en esta patología. Fueron los primeros y enseguida se cayeron, porque realmente los 12 estudios aleatorizados, controlados, tanto con infliximab como el que veis en esta diapositiva, como con etanercept, no alcanzaron significación estadística con respecto a placebo, y aunque bueno, pues había algunos datos como el etanercept en los que sí que se reducía la velocidad de sedimentación, pues realmente después de estos 12 estudios a inicios de los 2000, pues ya no se volvieron a hacer estudios de desarrollo de agentes anti-TNF en síndrome de Sjögren. El rituximab es la estrella, realmente en una patología como el Sjögren, con tanta hiperactividad B, el abatir las células B con un agente depresionante de estas células, pues era muy atractivo, y ya muy inicialmente pues se hizo algunos estudios con un pequeño número de casos. Pues en ese estudio lo he traído
no tanto por los números de casos, que ya veis que son 14, sino porque lanzaba el concepto de la reserva funcional residual y cómo esto podía servir para identificar un grupo de pacientes que podría responder al tratamiento. Se trata de un estudio pequeño, abierto, no controlado, en un único centro. Los criterios de inclusión van a ser a lo largo de toda la charla los criterios europeos o americanos, inicialmente los del 2006, ahora los del 2016, y aquí se incluyó el criterio anatomopatológico. Y hubo dos grupos. Uno era con Sjögren precoz, que fueron 7 pacientes, tenían que tener hiperactividad B con una IgG elevada, con factor reumatoide y SSA o SSB positivos y 4 años desde el inicio de los síntomas orales. Estamos hablando ya de una especie de ventana de oportunidad como la que estamos tan acostumbrados a manejar en artritis reumatoide. Y el otro grupo eran pacientes que habían desarrollado un linfoma MALT y eran pacientes ya con tiempo de evolución. El Rituxi se utilizó a la dosificación del linfoma y los pacientes que tenían reserva funcional, y algunos de ellos eran los pacientes MALT que tenían un largo tiempo de evolución, pero que todavía tenían reserva funcional, y aquí podemos ver las dos líneas, pues la de abajo en la que los pacientes no, a ver si consigo, ahora sí, veis la flechita, ¿verdad? La de abajo es en las que no hay reserva funcional, prácticamente no se modifica, pero en los que sí que había reserva funcional se produce un incremento significativo con respecto al valor barra. Ahora que el primer punto es que quizás sería una buena idea introducir en los ensayos pacientes que todavía tuvieran reserva funcional, en este caso de la función salival. El registro ERC, que es un registro clásico francés de pacientes tratados con rituximab, con distintas enfermedades autoinmunes sistémicas, pues comunicó también, esto es práctica clínica real, sin grupo control, 78 pacientes que se habían tratado con rituximab. Bueno, la tabla es un poquito compleja, pero la he intentado reducir con esta y bueno, pues en 74 el uso de rituximab fue con la indicación de afectación sistémica y un poquito más de la mitad, el 60% respondieron. La hipertrofia de glándulas lacrimales, pues solo un caso que no respondió, vasculitis de esclera un caso que tampoco respondió y la hipertrofia parotidia 2 casos y respondieron los 2 casos. Cuando se vio las afectaciones por órganos y sistemas y cuáles eran los que respondían, que son las barras azules, pues podemos ver que la respuesta a nivel articular era bastante buena, en sistema nervioso periférico mitad y mitad, en sistema nervioso central lo habitual era que no respondieran y luego pues en pulmón, vasculitis, riñón, pues había un mayor número de respondedores que no. Y vamos a fijarnos un poquito en sistema nervioso periférico porque los mismos autores y utilizando el mismo registro, en otro estudio nos comunican algo importante. Si cogemos a los pacientes con afectación del sistema nervioso periférico y vemos quiénes son los que, además de esta afectación del sistema nervioso periférico, tienen crioglobulinas circulantes o fenómenos vasculíticos, estos responden al 90%, mientras que si no tienen esto, solo responden al 30%. O sea, otro mensaje era que si vas a tratar un paciente con sistema nervioso periférico en Sjögren y tiene datos de vasculitis o críos circulantes, pues el Rituxi parece una buena opción porque vas a conseguir respuesta en el 90% de los mismos. En sistema nervioso central, lo que os he comentado en la anterior diapositiva, no había mejoría prácticamente en ninguno de los casos. Y vamos ya con los estudios en los que hay pues un grupo controlado con placebo. Este es un estudio del grupo de Emory. Es un estudio también pequeñito, pero bueno, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Se incluyeron 17 pacientes con Sjögren primario, tenían que tener SSA o SSB positivos y una EVA en fatiga superior a 50/100. Se les dio una dosis de 1 gramo separadas 15 días y lo que observaron es una diferencia estadísticamente significativa, y eso solo con 17 pacientes, en el parámetro de fatiga. Por otra parte, pues en 2010 se publicó este estudio de Meyer y colaboradores, también aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, en el que se incluyó pacientes que tenían que tener reserva funcional, tenían que tener un flujo estimulado basal por encima de 0,15 mililitros minuto. Por otra parte, también tenían que ser factor reumatoide y SSA o SSB positivos y una biopsia
positiva para Sjögren. Utilizaron 1 gramo de Rituxi en los días 0 y 15. Como podéis observar, también estudios pequeñitos, 20, 10 en el grupo placebo. Y los asteriscos que veis en estas diapositivas no son intergrupos, sino intragrupo con respecto a la basal. Y bueno, pues lo que observaron los autores es que el cambio en flujo salival estimulado mejoraba en las primeras semanas, luego ya no había diferencias con respecto a la basal, y el no estimulado, y mejoraba la escala analógica visual de serostomía y la fatiga, como ya habíamos visto en el estudio del grupo de Emery, o la escala analógica visual de seroftalmia. Pero de nuevo comentaros que todos esos asteriscos que veis no son con respecto al otro grupo, al grupo placebo, sino con respecto al valor basal. Este es otro estudio que, bueno, realmente están comparando 2 hospitales, uno en Palermo, en otro en L'Aquila. No es aleatorizado, con lo cual, bueno, pues no se pueden sacar grandes conclusiones. Los pacientes tenían que tener menos de 2 años de evolución, y aquí volvemos a enfatizar el tema de la ventana de oportunidad. Tenían que tener una enfermedad activa con 50 milímetros sobre 100 o más en 2 de los 4 dominios clásicos, la valoración global, fatiga, sequedad general y dolor musculoesquelético, y además tener un SDAI igual o superior a 6, un SDAI de actividad moderada. Y lo que van a comparar son los pacientes tratados con Rituxi en L'Aquila y los tratados con FAMES convencionales en Palermo. Diferentes parámetros de evaluación clínica que aparecen en la parte baja de la diapositiva, y lo que podemos ver es que para la mayoría de las variables de desenlace pues funcionaban mejor los del L'Aquila. No sabemos si porque en Palermo hace más calor que en el L'Aquila, o si realmente porque el rituximab es más eficaz que los FAMES convencionales. También se veía una diferencia significativa a favor del Rituxi en la valoración del SDAI a lo largo de las 120 semanas del estudio. Y vamos ya con los 2 estudios que fueron la mayor frustración, porque eran 2 estudios muy esperados por la comunidad de aficionados al Sjögren. El estudio francés, que es el que aparece en esta diapositiva, el TIRS, y luego hablaremos del estudio inglés, el TRACTIS. Este es un ensayo de alta calidad metodológica, un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con pacientes con síndrome de Sjögren según el consenso europeo-americano, con una enfermedad activa, al menos 50 milímetros, en al menos 2 de las 4 escalas analógicas visuales ya habituales, global, dolor, cansancio, sequedad. Ellos hablan en la introducción pacientes de reciente comienzo, y hablan que el inicio de los síntomas de menos de 10 años, o sea que lo de reciente, en fin, muy matizable, y los pacientes tenían que tener aparentar afectación sistémica, al menos una afectación extraglandular de las del SDAI o parotidomegalia, o lo que denominaban biológicamente activo. ¿Qué era esto? Pues tener autoanticuerpos o críos circulantes o hipergamaglobulinemia o una beta-2 microglobulina elevada o hipocomplementemia. Se utilizó Rituxi al estilo artritis reumatoide, 1 gramo, 24 semanas de seguimiento, y la variable de desenlace principal fue una mejoría de 30 milímetros o más en al menos 2 de las 4 escalas utilizadas para la inclusión en el estudio. Bueno, como veis en la diapositiva, el tiempo medio desde el diagnóstico era de 4 o 5 años, llevaban 7 o 8 años con la enfermedad, con unas puntuaciones del SPRI moderadas altas, con un flujo salivar que todavía había algo de reserva funcional, la mayoría anti-SSA o anti-SSB positivo, y también la mayoría con biopsias compatibles, con unos SDAI medios bastante altos, de 10. Recordar que de 5 a 13 es moderado y por encima de 13 es alto. Tener unas medias de 10 significan muchos dominios implicados. Y desafortunadamente pues no se alcanzó significación estadística en la variable principal, que era pues tener en 2 de las 4 escalas mejorías de más del 30 milímetros, pero es que incluso en algunas valoraciones del paciente es que funcionaba mejor el placebo, ¿no? Como en la global, en el dolor, no así en cansancio o sequedad. Bueno, como se hacen todos estos estudios, pues se hacen múltiples evaluaciones de múltiples variables de desenlace a múltiples puntos
temporales de evaluación. Y bueno, pues había algunas que alcanzaron significación estadística. En la tabla de la evaluación a la semana 6, pues la variable de desenlace principal se cumplía, pero era en la semana 6. La fatiga también había diferencias significativas y otros parámetros como la actividad de la enfermedad o la valoración por parte del médico o cosas objetivas como el resultado en el Schirmer o datos biológicos, ¿no? Como la reducción en las inmunoglobulinas. De nuevo comentar que eran 63 pacientes versus 57. Quiero decir que no estamos ante ensayos que llevan a cabo la industria con un montón de financiación intentando conseguir ficha técnica, sino que son ensayos independientes con muchas dificultades en la inclusión de los pacientes y con unas Ns pues no como las de los BLIS que llevaron a tener ficha técnica al BELI, ¿no? Y este es el otro gran estudio y el otro gran chasco. Este es el Practice, es el estudio multicéntrico británico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, pacientes con Sjögren, según criterios europeos americanos, tenían que ser anti-RO positivos, el flujo salival tenía que ser superior a 0, o sea, un poquito de reserva funcional y tener en los escalas de fatiga y sequedad oral más de 50 milímetros sobre 100. Se les da Rituxi en la semana 0,2 y en la semana 24 o 26, se compara con placebo. El desenlace primario en este estudio fue una reducción de al menos 30% en la valoración global del paciente, en la fatiga o en la sequedad en la semana 48 y luego pues un montón de desenlaces secundarios. De nuevo comentarlo, eran 66 pacientes por grupo, 66, 67, estos son las Ns. Años desde el diagnóstico, pues de nuevo, pues 6, 5 años, unos SPRI algo más elevados que en el TIR, de 6,7, 6,4, una puntuación SDAI bastante más baja, de 6, 5,3, y bueno, pues había una cierta reserva funcional glandular en el flujo salival, como veis, pues 1,2 mililitros en 15 minutos, y prácticamente todos anti-SSA positivos. Y bueno, pues esta es la frustración. No hubo diferencia significativa con respecto al placebo, ni en fatiga, ni en sequedad oral, ni en el flujo salival no estimulado, ni en el flujo salival. De nuevo, pues algunos de los parámetros, esta es una tabla horrible de pequeñita, pero bueno, lo he ampliado un poco. Y bueno, pues a nivel del SDAI, pues sí que se consiguió diferencia significativa en la semana 36 y a nivel del SPRI en la semana 24 y a nivel del flujo salival no estimulado pues también se obtuvo mejoría en la semana 36 y 48. El siguiente fármaco es el belimumab. Había un estudio pequeñito, abierto, con 31 pacientes, todos ellos seropositivos, que tenían que tener alguna de estas características, o complicaciones extraglandulares, o hipertrofia de glándulas salivares, o ser de inicio, considerando como tal 5 años o menos, y tener marcadores de activación de linfocitos B. Se dio el belimumab a 10 miligramos kilo en la semana 0,24 y luego cada 4, con un seguimiento de 24 semanas. Y de nuevo el desenlace primario era la mejoría en 2 de 5 ítems que eran por la reducción mayor del 30% en sequedad, cansancio, dolor, añadido a actividad sistémica, o un 25% más de reducción en marcadores de activación B. Bueno, es abierto, aquí pueden ver la gráfica de los respondedores según el criterio de los investigadores, pero que realmente en un estudio abierto pues pocos datos, y la verdad es que cuando uno ve la evolución a lo largo del tiempo de las diferentes escalas de sequedad, de dolor, de fatiga, el SPRI, la actividad sistémica valorada por el médico, los datos en un estudio abierto, en el que uno esperaría que los pacientes vayan bien y hay buena predisposición a creer que está haciendo un éxito, es bastante discretito. Y bueno, actualmente se está desarrollando un estudio que ya se están comunicando datos parciales, pero que todavía no los tenemos en publicaciones, en las que, igual que nos ha contado Íñigo en el lupus, pues la idea es hacer un tratamiento combinado de rituximab, con un brazo con placebo, el brazo 2 con terapia combinada de belimumab continuo y cursos de rituximab, el brazo 3 belimumab en monoterapia y el brazo 4 pues 2 cursos de rituximab y el placebo de belimumab. Y lo que se está observando es un aumento, es una mejoría numéricamente mayor en el grupo
belimumab rituximab sin alcanzar de momento significación estadística, pero con datos mecanicistas muy buenos, y es que realmente lo único que consigue abatir las células CD20 en las glándulas salivales que hacen a lo largo del estudio es el grupo de belimumab rituximab. Esto ya lo ha comentado Íñigo, que probablemente es una buena estrategia para conseguir depresión de células B en santuarios inmunológicos en el que solo el rituxio, solo el beli, pues no son efectivos en depresionar estas células. El siguiente fármaco es el abatacept, un inhibidor de moléculas de coestimulación que utilizamos con éxito en artritis reumatoide y en artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial difusa, y había un estudio fase 2 que había mostrado datos esperanzadores, y disponemos ya de 2 ensayos fase 3 publicados. Este es el estudio ASAP-3, es un estudio de la Universidad de Groningen, de nuevo autorizado, doble ciego, controlado con placebo, pacientes con Sjögren, mayores de edad, con biopsia positiva, con menos de 7 años de diagnóstico y con SDAI de actividad moderada. Por encima de 5 se da abatacept a la dosis subcutánea de 125 miligramos por semana frente a placebo. El desenlace primario, el SDAI entre grupos en la semana 24. Pacientes con muy poquita evolución, 2 años desde el diagnóstico y todavía con flujo salival residual presente, con diferentes dominios del SDAI afectado, como no voy a entrar en detalle con ello, y no se obtuvo diferencia significativa ni en las puntuaciones de afectación ocular, ni en el Schirmer, ni en el flujo salivar no estimulado, ni en el SDAI, ni en el SPRI, ni en el DAS28, ni en los distintos parámetros, ni tan siquiera en parámetros biológicos como disminución del IgG o factor reumatoide, que en algunos de estos estudios pues se vio que no había impacto clínico, pero que sí había impacto por lo menos en la hipergamma o en factor reumatoide en los pacientes a lo largo de la evaluación, pues ni tan siquiera eso se consiguió. Y el segundo estudio del abatacept es el denominado el estudio multinacional, es un ensayo financiado por BMS de 60 centros en 13 países, aleatorizado, doble ciego, con un Sjögren con un SDAI de actividad moderada, que tienen que ser SSA o SSB positivos, el abatacept a la dosis igual, 125 miligramos semana, 24 semanas de seguimiento, y lo que la variable de desenlace principal, la mejoría media en el SDAI a la semana 24. Bueno, la duración de la enfermedad un poquito más prolongada, 5 años, el SDAI total un poquito más alto, de 8, 10, en total de 9, el SPRI puntuando medio alto, de alrededor de 6, y de nuevo con flujo salival basal conservado, un poquito de función residual preservada cuando entran en el estudio. Y de nuevo, pues no hubo diferencias significativas. Esta es la gráfica en la evaluación del SDAI, no hay diferencias significativas. En el SPRI tampoco hay diferencias significativas, y en el flujo salival estimulado tampoco lo hay. Con lo cual, pues bueno, parece que aquí se va a acabar la historia del desarrollo de abatacept en síndrome de Sjögren. Iscalimab es una molécula interesante, es una molécula anti-CD40, implicada en la coestimulación de la colaboración linfo-T célula presentadora de antígeno. Es un ensayo de prueba de concepto, es multicéntrico, con 10 centros, es patrocinado por Novartis, aleatorizado, doble ciego, pacientes con un SDAI de 6 o superior, que tienen que ser o bien SSA positivo o bien tener a la vez factor reumatoide y ANA positivo, y tienen 2 cohortes de estudio, una en que usan iscalimab subcutáneo y otra que lo usa intravenoso. El objetivo principal es la seguridad y eficacia de múltiples dosis, pero también vieron el SDAI a la semana 12. Ya, bueno, este es un poquito el esquema general del estudio. Bueno, 12 pacientes en la cohorte de subcutáneo, 32 en la cohorte de intravenoso. En la cohorte subcutánea no hay diferencias significativas frente a placebo, pero en la cohorte de intravenoso sí que hay diferencia significativa en cuanto a la evaluación del SDAI.
En cuanto al SPRI, no hay diferencias significativas. Y bueno, pues el Licalimab se sigue desarrollando y estaremos pendientes de los resultados. El tocilizumab, un fármaco antirreceptor de interleuquina 6, ampliamente utilizados por los reumatólogos, también tiene su ensayo de alta calidad metodológica. Es un ensayo en el que Roche aportó el tratamiento de forma gratuita, multicéntrico, 17 centros, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, SDAI moderado o alto, SSA positivo, y se utilizó el TOCI intravenoso a 8 miligramos kilo al mes frente a placebo durante 6 meses. La variable de enlace principal fue la respuesta compuesta a 24 semanas, y esta respuesta compuesta era que tenía que reducirse 3 puntos el SDAI y además no aparecer una afectación moderada o grave en cualquier dominio del SDAI, y además pues no haber un empeoramiento en la valoración global por parte del médico que fuera superior a un punto en una escala de 0 a 10. Tiempo desde diagnóstico 4, 5 años, un SDAI medio de 11, 10, bastante altito. No hubo diferencias significativas en la variable de desenlace principal, y cuando vemos la evolución de los distintos parámetros a lo largo del tiempo, aquí vemos el SDAI, no hay diferencia con respecto a placebo a todo lo largo de la evolución, no hay diferencias en el SPRI a lo largo de toda la evolución. Y bueno, pues en este punto nos dice, pues qué desgraciados somos los aficionados al síndrome de Sjögren, ¿no? Tantísimos ensayos de alta calidad y ninguno nos ha ofrecido una esperanza de que realmente funcionen estos fármacos. La pregunta es ¿por qué fracasan los ensayos en síndrome de Sjögren, ¿no? Pues bueno, la primera posibilidad es que el fármaco sea ineficaz, que la diana no sea relevante en la patogenia, que jerárquicamente no sea relevante, o que la diana no sea adecuadamente inhibida. Pero también puede ocurrir que es que hay una pérdida de ventana de oportunidad, porque los pacientes entran con una evolución de la enfermedad muy prolongada. Normalmente las afectaciones extraglandulares ocurren no tempranamente a lo largo de la evolución, y a lo mejor lo que queremos ver sobre las glándulas ya están tan destruidas que es irreversible. Sería como intentar mejorar las deformaciones residuales de la artritis reumatoide cuando llevamos 12 años sin ponerle biológico y con la enfermedad activa, ¿no? O que tenemos una estrategia de reclutamiento inadecuada. Yo creo que este es un punto fundamental, ¿no? La afectación sistémica generalmente aparece en etapas evolucionadas, y el daño en las glándulas exocrinas en esos puntos puede ser irreversible y entonces tener poca oportunidad de mejoría. O que realmente pues estamos utilizando unas medidas de desenlace defectuosas y que no son sensibles al cambio. Pero bueno, como decía Sharma, el fracaso es no tener coraje de intentarlo, así que hay que seguir intentándolo, y alguna alegría hemos tenido últimamente. Vamos a hablar del ianalumab, un fármaco muy interesante porque es un anticuerpo dirigido contra el receptor de BAFF y tiene capacidad tanto de presionante de la célula B en su patogenia, como, por supuesto, como bloquea el receptor de BAFF, pues es un anti-BAFF, ¿no? O sea, que por una parte sería un poquito anti-CD20 en el sentido de que es capaz de lisar las células, y por otro lado sería un poquito belimumab porque es capaz de abatir la actividad biológica del BAFF circulante al haberse quedado sin receptor. Recientemente se ha publicado este ensayo 2B, multicéntrico, financiado por Novartis, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Para entrar había que tener un SDAI igual o superior a 6 y un SPRI igual o superior a 5, ser SSA positivo, tener una reserva funcional de al menos 0,1 mililitro por minuto. Se utilizaron diferentes dosificaciones de ianalumab, 5, 50, 300 miligramos cada 4 semanas, controlado con placebo. El desenlace principal fue la diferencia entre grupos en el cambio del SDAI entre las semanas 0 y 24 y la relación dosis-respuesta con respecto a las diferentes dosis del fármaco. Tiempo desde el diagnóstico 5, casi 7 años, unos SDAI altitos de 13, o sea que ya estamos de ahí en el nivel de casi de alta actividad. Los SPRIs también altitos, 7, 7,5, y con reserva funcional.
Y bueno, pues se alcanzó la variable de desenlace principal. Demostraron una relación estadísticamente significativa entre las dosis crecientes y la respuesta. Y aquí podemos ver las diferencias entre las diferentes dosis y el placebo, y la dosis más alta tenía diferencia estadísticamente significativa con respecto al placebo. Eso en cuanto al SDAI. Lo mismo ocurría con la dosis más alta en cuanto a la valoración global por parte del médico o en cuanto al flujo salival estimulado o en el SPRI. Y en la gráfica de la derecha pues podemos ver las diferentes respuestas con las diferentes dosificaciones con diferencia con la dosis mayor con respecto al placebo. Con lo cual, pues bueno, pues es un fármaco esperanzador y se está continuando el desarrollo de este fármaco en la actualidad. Y luego, pues no toda la realidad es terapia biológica, ¿no? Pues fármacos, digamos, humildes, como la leflunomida y la hidroxicloroquina, pues se han utilizado y este ensayo, la verdad es que es un ensayo también muy prometedor. Es un fase 2A unicéntrico en la Universidad de Utrecht, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Los pacientes tienen que tener un SDAI igual o superior a 5, con 1 más focos linfocíticos en la biopsia de glándula salival menor, y el tratamiento es Leflu 20 más hidroxicloroquina 400 frente a placebo. O sea, quiero decir, una combinación súper cómoda para los reumatólogos y, como ha dicho Ricardo, súper eficiente para las coronarias de nuestros gerentes, de nuestros directores de gestión. 24 semanas de seguimiento, un desenlace principal que es la diferencia entre grupos en el cambio del SDAI a semana 24, la enfermedad evolucionadita, 7, 8 años, la puntuación SDAI alta, la puntuación SPRI altita también, con reserva funcional, y esa es la gran noticia, ¿no? Que con un número de pacientes realmente reducido demuestra lo que no se han demostrado con el Rituxi en los ensayos TRACTIS y TIS, que es diferencia estadísticamente significativa. Y no solo eso, sino que hablan de los dominios, digamos, más sensibles, ¿no? Pulmonar, constitucional, articular. El biológico, yo creo que a los clínicos nos interesa un poquito menos porque son datos de laboratorio. Y muy interesante, hacen un estudio con un panel importante de citocinas, de quimocinas, y ven que hay una cierta agrupación de qué pacientes podrían responder favorablemente al tratamiento. Avanzando un poquito de medicina de precisión con esta terapia de leflunomida hidroxicloroquina. Con el tema de si estamos utilizando realmente unas variables de desenlace sensibles al cambio, pues claro, después de todas las frustraciones de los ensayos con Rituxi, de los ensayos con el TOCI, de los 2 ensayos con Abatacept, pues un grupo de expertos se reunió para intentar definir un índice compuesto que pudiera ser más sensible al cambio y más sensible a las diferencias con respecto al placebo. Y se generó pues el índice combinado de respuesta CRES, que aquí aparece en letra, pero que yo creo que aquí lo vamos a ver más claramente. Lo que los expertos proponen es que una respuesta CRES es cuando ocurren 3 de estos 5 posibles respuestas. O que el SDAI clínico baja 5 más puntos, o que en cuanto a la función lacrimal, el Schirmer tiene una mejoría de 5 más milímetros, o la puntuación de los oftalmólogos mejora en 2 o más, o los que estaban bien basalmente se mantienen basal. Si nos vamos a la otra función exocrina, que es la función salival, pues alcanzaría esta respuesta en este dominio, pues un flujo salival no estimulado que mejora en un 25% o más, o cualquier tipo de incremento si basalmente era 0, o si en los ultrasonidos hay una mejoría de 25% o más en la puntuación Joseval de ultrasonidos. Con respecto al SPRI, que es el PRO que habíamos comentado anteriormente, esto se cumpliría pues con un delta igual o mayor a disminuir un punto, o disminuir un 15% o más en cuanto a la basal. Y cuanto a la serología, pues el factor reumatoide, que hubiera una reducción mayor del 25% o una reducción en la IgG mayor del 10%. Entonces, si contando todos estos hay al menos una respuesta en 3 de 5, se diría respuesta CRES positiva. Entonces se van
con este índice combinado y se van a los ensayos que había ya publicados. Y lo que observan es que utilizando este índice habrían conseguido respuesta con respecto a placebo en el Tracti del rituximab, en los 2 ensayos del abatacept, no así en el del tocilizumab. Recordad que esto fue lo que ocurrió realmente con el belimumab. Del ensayo fase 2 no hubo diferencias. Furi contaba en las reuniones que él desaconsejó seguir con el desarrollo del producto, pero que afortunadamente GSK no le hizo caso y viendo qué habría respondido en el fase 2, desarrollaron el SRI que nos ha comentado Íñigo, y con eso se ha conseguido ficha técnica y con eso se ha conseguido un estándar de desarrollo de fármacos en el lupus. Como podemos ver, esta es otra forma de definirlo. En las columnas de la derecha aparece cómo funcionaría la diferencia con respecto a placebo con la diferencia del SDAI y cómo funcionaría con el nuevo índice propuesto la respuesta CRED, ¿no? Y como podemos ver, el diferencial es en el ASAP3 muy superior, en el de la abatacept un poquito más discretito, en el de TAP, que este es el del TOCI, no funcionaría, y en el Tractis, pues la verdad es que el diferencial con respecto a placebo es mucho mejor con el CRED que con el SDAI. Y bueno, pues ya voy acabando. Montones de moléculas en la colaboración BT contra la célula B con la célula T. La verdad es que hay muchos ensayos en desarrollo. También con citocinas, con quimocinas, otra tabla de los ensayos que están en marcha. Y bueno, pues habrá que permanecer atentos a las pantallas. Y ya para acabar, comentaros la iniciativa Necessity, pues que lo que trata es de identificar variables de desenlace clínicas que sean sensibles al cambio, identificar biomarcadores de respuesta y diseñar un estudio que ha comenzado en enero de este año, en el que van a estratificar a los pacientes con síndrome de Sjögren entre los que tienen un SPRI elevado y un SDAI bajito, o sea, estos serían los pacientes, digamos, secos, y esto los secos más extraglandularmente afectados, ¿no? Y los van a randomizar en 3 grupos, el Standard of Care y placebo, el Standard of Care leflumacidroxicloroquina, que ya habéis visto por el ensayo que he comentado, que es una combinación muy esperanzadora, y el Standard of Care más micofenolato o hidroxicloroquina. Y en el grupo que tiene afectación extraglandular, pues el Standard of Care con placebo, el Standard of Care leflumacidroxicloroquina y el Standard of Care micofenolato más hidroxicloroquina. Ha comenzado el estudio, hasta dentro de 3 años probablemente no tendremos datos. Y ya concluyendo, bueno, pues hoy por hoy el rituximab seguirá siendo lo que usamos en la afectación extraglandular grave y refractaria a la primera línea de inmunosupresores convencionales, que el abatacept podría tener un papel en caso de ineficacia o toxicidad del rituximab, que yo creo que tanto ianalumab como iscalimab son moléculas esperanzadoras, ya habrá que ver próximos datos, que realmente el lefluhidroxicloroquina es una combinación cómoda y podría ser interesante utilizar ya en pacientes seleccionados. La respuesta CRES, que parece que funciona bien cuando se aplican a los estudios ya publicados, pues habrá que ver cómo se comporta en los estudios prospectivos. Que el estudio Necessity, pues esperamos ansiosamente sus resultados, y que de nuevo, pues en esa enfermedad, digamos, ultra huérfana, como decía Ricardo, son necesarias muchas ómicas todavía para intentar implantar una medicina personalizada. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias. El tema del Sjögren, pues recuerda, salvando las diferencias, aún si se quiere de forma más peor que lo que ha comentado de lupus anteriormente Íñigo Rúa. Un aspecto que te querría preguntar. Respecto al Sjögren primario, Sjögren secundario, a la hora del tratamiento, cuando predominan el secundario realmente las manifestaciones de síndrome seco, ¿hay grandes diferencias? ¿Grandes diferencias con respecto a su manejo? ¿El tratamiento? Sí, no, ninguna. Quiero decir, ninguna. Cuando en el Sjögren asociado, ahora ya se intenta no hablar de primario y secundario, se habla de
síndrome de Sjögren a pelo o síndrome de Sjögren asociado, pero los expertos han decidido que lo de primario, que ya no lo usemos. Sí, bueno, el tema es que en el síndrome de Sjögren secundario, normalmente las manifestaciones extraglandulares dependen más de la enfermedad de base a la que está asociada a lo que ocurriría en un Sjögren primario. Pero el abordaje terapéutico es exactamente el mismo. Y después, un aspecto aquí, claro, a diferencia de lupus, aquí las manifestaciones locales son muy importantes, tanto en la boca como en el ojo. Claro. Y en el ojo muchas veces se produce una queratitis. En esta situación, que obviamente no tiene nada que ver con la de lupus, ¿los tratamientos inmunosupresores tópicos crees que podrían ser de utilidad? Por ejemplo, Son de utilidad. utilizar en queratitis o fármacos tópicos biológicos o incluso Yaquinib, ¿podrían ser de interés? Podrían ser de interés, pero vamos, ahora mismo lo que se utiliza es la ciclosporina en colitis. Tópica. Ah, perfecto. ¿Y combinación de distintos fármacos, incluyendo algún biológico, crees que puede ser más útil? ¿Dices para la afectación extraglandular? Digo, sí. ¿O para la afectación? No. Para el síndrome Sjögren en sí. Todo lo que es el cuadro sistémico del síndrome Sjögren. El Sjögren como enfermedad sistémica. Para las afectaciones extraglandulares en el síndrome de Sjögren, lo que hacemos es utilizar, digamos, una similitud con el hermano mayor, que es el lupus. Entonces es muy habitual que cuando fracasa a la primera línea de inmunosupresor convencional, típicamente micofenolato, añadamos rituximab. Perfecto. Y después, para que nos orientemos un poco en tu experiencia, en un servicio, ¿qué es más frecuente? ¿El antifosfolípido, el Sjögren o el lupus? En tu hospital, en Puerta de Hierro, de estos tres procesos autoinmunes. El lupus en primer lugar, el Sjögren en segundo y el antifosfolipídico en tercero. Antifosfolipídico nosotros no tenemos mucho. Sjögren, como he comentado anteriormente, es que la mitad van por ahí sin saber que lo tienen. Claro. Los datos de EpiCer son muy reveladores. El 95% de los pacientes en los que se identificó el lupus sabían que tenían lupus. Solo la mitad de los pacientes en los que se identificó Sjögren sabían que tenían un Sjögren. Y es un estudio de alta calidad en el que primero se comunicaba a los pacientes, se les pasaba un cuestionario y cuando saltaba la sospecha iban a una unidad de reumatología y eran evaluados directamente. Y eso sobre 5.000, iba a decir pacientes, no, sobre 5.000 ciudadanos españoles estratificados por área urbana, tipo de tamaño del municipio, etc. Quiero decir que son datos muy, muy robustos. Pues, José Luis, y que Íñigo se tenía que ir, tengo muchísimas felicitaciones por mi teléfono privado, por el WhatsApp. Yo me uno a ellas. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estar con tantos otros compañeros de tantos países, ¿verdad? Ver a tanta gente conectada y ver a tu director gerente implicado en la formación médica continuada de calidad es una enorme satisfacción. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Galo, por favor. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por esa visión. La verdad es que, bueno, es una visión súper profunda de toda una vida dedicada a aprender y a estudiar sobre el Sjögren. Nos abres ahí una puerta de esperanza, ¿no?, para los pacientes con los últimos resultados más recientes. Y bueno, pues ver gente como tú que vive para la medicina, vive con la medicina y que lo transmite tan generosamente, es un auténtico placer, todo el reconocimiento y el agradecimiento. Y bueno, pues ahí Ricardo nos ha ayudado a que estés con nosotros, que es importante. A mí me encantaría que esto solo fuera un hasta luego, que tengamos más oportunidad de vernos contigo y con todos los oyentes. Cuando acabe esta pandemia. Exactamente, claro que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues volvemos el lunes, Galo. Esto es. Vamos 4 días seguidos. Muy bien. Claro que sí. El lunes nos volvemos a ver. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo. Un abrazo. Cuidaros mucho. Igualmente.